hay gente que de verdad se cree que tú has denunciado 10 veces por violencia de género. La narrativa que ha ido construyendo a lo largo de los años ha calado hondo, no, lo siguiente. Este señor igual tiene 100, 500 vídeos sobre mí y yo habré hecho 10 comunicados en 10 años. Ha llegado incluso a afectarme en la calle, a recibir agresiones verbales. Mi familia ha sido agredida físicamente hasta el punto de terminar en el hospital. Se ha difundido la dirección en la que viven. Pues sí, de vez en cuando me voy a defender públicamente. Y callar solo ha tenido consecuencias negativas para mí. En la sentencia absolutoria por el juicio de abuso a menores se reconocía como hecho probado prácticamente todas las cosas de las que se le acusaban. Quedas con una fan de 13 años con la que has hablado en privado, a la que le has pasado una foto de tu torso. Durante un montón de tiempo yo sentí como un abandono por parte de esos movimientos que en su momento me habían tendido la mano, alentado, empoderado. Estaba más al alcance de nuestras manos el encontrar espacios seguros, espacios feministas. El mismo juez que ha emitido la orden recoge como hecho probado en la sentencia que Daniel maltrata a animales, pero que prevalece el derecho de propiedad. Mucha gente me dice, ¿y por qué no lo habías contado antes? Confiaba en el sistema y confiaba en dejar que el sistema judicial hiciera su trabajo y no enturbiarlo, ni muchísimo menos monetizarlo. Si tú tienes la voluntad, porque tú te sientes fuerte, porque tú tienes el respaldo económico, porque tú tienes el respaldo familiar, porque tú sabes que vas a poder permitirte una terapia psicológica durante todo el proceso y me preguntas, oye, ¿denuncio o no? Pues ahí te diré, pues adelante, denuncia. Pero si tú no tienes todo eso, no denuncies porque no estás preparada para lo que se te viene encima. Y es una desgracia, pero no puedes hacerlo sola. Hoy me acompaña en este plató la misma persona con la que iba a inaugurar, no obstante, cuando solo era una idea en mi cabeza, que aún estaba lejos de poder materializarse, María Rubio, a la que muchos conoceréis como Mi Ares Project. Sin embargo, este reencuentro es bastante agridulce y ambas hubiéramos preferido que las circunstancias fueran bastante distintas. Es importante que quede claro que el proceso que María ha tenido que transitar no puede enmarcarse como una simple pelea entre youtubers. Hablamos de un caso de violencia machista, vicaria, económica e institucional que ha estado retransmitiéndose en redes durante más de una década y que algunos han convertido en su pasatiempo favorito, en una fuente inagotable de memes o incluso en un jugoso nicho de mercado. Hoy hablaremos de los límites del activismo en redes, de la necesidad de fortalecer comunidades presenciales, de la victimización secundaria, institucional y los obstáculos a los que muchas se enfrentan cuando deciden denunciar por la vía judicial, del poder de los relatos y las campañas de desinformación y difamación para dictar el sentir de la opinión pública, así como de la batalla más reciente que está librando María. Espero que estéis abiertos y receptivos a escuchar, más allá de lo que os suene de oídas y de los mensajes que hayan podido ir calando en el imaginario colectivo de Internet a lo largo de tantos años de goteo constante de desinformación. ¿Pero esta chica no es la que denunció a su ex por maltrato y perdió el juicio? No ha perdido ningún juicio por violencia de género. ¿Esta chica no denunció a su ex por violencia de género como 5 o 6 veces? No, fue una única vez. Durante muchos años se han estado repitiendo como mantras muchísimas mentiras y medias verdades que al final, a costa de repetirse una y otra vez, han acabado instalándose en la memoria, en la conciencia de muchísimas personas. Así que precisamente por eso os pido que no deis las cosas por sentadas. Aclarado esto, hago, como siempre, un breve inciso para recordaros que no obstante es un podcast que estamos sacando adelante sin financiación externa y sin obtener ningún tipo de remuneración. Si entráis en apoya.furor.tv, a partir de solo €1 al mes podréis obtener algunos beneficios, como acceso anticipado a todos los episodios, acceso a estos episodios sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y ayudarnos a que esto siga creciendo. Ahora sí, empezamos. No obstante, un podcast de Aime Román para Furor TV. Bueno, María, Mi Ares Project, muchísimas gracias por haber venido a pesar de todas las dificultades que has tenido para llegar hasta aquí. Sí. Has vivido una odisea para llegar hasta aquí. Bueno, antes de empezar, de hecho, una cosa que a mí me gustaría comentar, que es algo que ya he comentado en la intro, es que tú, de hecho, ibas a ser la persona con la que yo iba a inaugurar, ibas a ser la primera invitada, cuando no obstante solo existía en mi cabeza y estaba lejos de llegar a materializarse y creíamos que el episodio lo íbamos a grabar con un audio de Discord, una cosa así, o sea, sí. Y ahora tenemos esto, ¿no? Hace años, Han pasado años, sí. Es que la idea de no obstante, en realidad, así como algo que tenía más o menos aparcado y que 4 luego... 4 años o 5 perfectamente. Puede ser. Incluso más. Puede ser. Claro, lo único que lamento, supongo que tú también, es que tengamos que hacer esto en estas circunstancias y tocando estos temas, aunque es lo que toca y vamos a tener que tocar, pues eso, algunas cuestiones un poco delicadas. Pero me gustaría empezar presentándote un poco primero.
para la audiencia que quizás no esté muy familiarizada contigo y no haya seguido tu trayectoria. Para quienes no te conozcan, ¿quién es María Rubio o Miares Projects? He dicho Project. Bueno, en realidad es Project, creo. ¿Verdad? Bueno, hace tantos años que me hice el canal y tantos años que lo abandoné. Es verdad. Creo que es Miares Project. Sí, Miares Project. Project. Es que tenía la sensación de estarlo diciendo mal por decir Project. No, pero... es Project. Sí, y entonces te quería preguntar, para quienes no te conozcan o no sepan mucho cuál ha sido tu recorrido, ¿no? Tus andanzas por las redes sociales y por la creación de contenido, un poco cómo empiezas, cómo han sido estos años y en qué situación o etapa vital, así un poco por encima, te encuentras ahora. Igual no hace falta entrar en todos los detalles porque eso lo vamos a hacer a lo largo de la conversación. Pues resumidamente yo empecé a hacer vídeos en YouTube porque en ese momento solo existía YouTube, estaba Twitter también, pero en lo que se refiere a creación de contenido, de hecho la creación de contenido como concepto prácticamente ni existía. Cuando tenía 14 años, obviamente en ese momento ni me podía imaginar que eso se fuera a profesionalizar en algún momento. Yo empecé por hobby, me gustaba mucho jugar a videojuegos, tenía un noviete y hacíamos vídeos que subíamos a YouTube juntos jugando esos videojuegos. Luego ya llegó la época de Machinima y todas esas cosas ya, ¿no? Del partner, se puede ganar dinero con YouTube, etcétera, etcétera, que recuerdo que fue muy polémico todo eso. Y ni para entonces yo me dedicaba a crear contenido de forma profesional porque es que no tenía ni 16 años en ese momento. Empezó por hobby, puramente. Luego pues la cosa fue evolucionando y llegó un momento que obviamente empecé a trabajar oficialmente de ello y a monetizar la creación de contenido. Sobre todo lo dicho en YouTube porque las otras redes para mí siempre han sido como más... de apoyo, no he enfocado mi contenido en como en su momento existía Vine o cosas así, yo siempre he hecho contenido en YouTube. Luego en 2018, si mal no recuerdo, ya unos meses antes, 2017, ya había bajado también bastante mi cadencia de actividad, pero en 2018 ya dejé de crear contenido, por lo que ahora vamos a hablar y ahondar en el tema, porque ya no podía más, estaba sometida a una campaña de acoso brutal. Y cuando digo que dejé de crear contenido me refiero a que dejé de crear contenido en YouTube. Me pasé, en aquel momento, de hecho mucha gente lo hizo, nos pasamos casi todos a la plataforma de Twitch, nos aportaba unas cosas que YouTube en ese momento no nos podía aportar. En Twitch, por ejemplo, tenías la moderación, no tenía que depender exclusivamente de ti. Sé que a día de hoy en YouTube puedes poner moderadores, pero en aquellos tiempos tenías que ser tú el que borrara todos los comentarios. En Twitch tú podías poner tus propios moderadores, la audiencia... era mucho menor, porque claro, al ser directo, pues es de lógica que vas a alcanzar menos views que cuando estás subiendo un vídeo, pero la interacción era como muchísimo más orgánica y mucho más pura, y bueno, pues básicamente me mudé a Twitch porque era una plataforma en la que yo estaba más segura de lo que había estado ya los últimos meses en YouTube. Y luego ya también terminé dejando Twitch pues por el mismo motivo por el cual había dejado YouTube un tiempo antes, porque la situación era completamente insostenible para mí. Entonces, a pesar de que no he abandonado todas mis redes sociales y que he intentado siempre mantener en mis perfiles públicos activos, ¿no? En Instagram, incluso TikTok, cuando nació, etcétera, etcétera, con los años pues he terminado quedándome más detrás de las cámaras que delante, sí. Y en el proyecto que estoy ahora mismo, pues me dedico más bien, soy productora audiovisual. Y a pesar de que de vez en cuando me sigo sentando en la mesa, ¿no? Y sigo dando la cara, estoy más pues a otras movidas, desde hace ya unos cuantos años, con un proyecto pues que también es un proyecto audiovisual, que también va a plataformas, etcétera, etcétera, pero ya mis funciones son muy diferentes a lo que he hecho desde los 14. Uh-huh. Claro, vamos a hablar precisamente del acoso que has sufrido en redes. Precisamente creo que tú podemos decir que eres una de las personas que ha sufrido una campaña de linchamiento en redes sociales, una de las más sonadas de la historia reciente de Internet. Y claro, algo que ha sucedido también es que durante muchos años, a pesar de que tú hayas podido ir compartiendo una parte de tu historia, es decir, no es que hayas callado por completo, ni mucho menos, pero sí que te has visto muchas veces en la obligación o te has obligado a ti misma a omitir detalles, ¿no? A no mostrar al público, a tu propia audiencia, pruebas que eran clave en esos procesos judiciales, precisamente porque no querías mediatizarlo en exceso, porque querías ser prudente, no embarrar esos procesos. Pero claro, eso le ha dado a la otra parte,
que no ha tenido esos mismos escrúpulos, la oportunidad de ir instalando un relato, ¿no? Elaborar y construir toda una mitología a tu alrededor a lo largo de los años, y eso pesa mucho, ¿no? Y por mucho que ahora mucha gente esté empezando a darse cuenta de que hay muchas grietas en ese relato, claro, hay un daño que es muy difícil, ¿no? Y hay incluso gente que no formaría necesariamente parte de la audiencia de esta persona. Algunos rumores han calado incluso entre esta gente. Entonces, sí, una pregunta que yo te quería hacer, que es una pregunta un poco dura, pero es una pregunta que también le hice a Francho, el padre de Javichu, uno de los 6 de Zaragoza, es: ¿crees que ha sido un error querer llevar toda la pelea, toda la batalla por los cauces estrictamente judiciales, no mediatizarlo, en vez de pensar también en dar la batalla por el relato? Es complicado porque depende de la época en la que me preguntes, yo te respondo una cosa claro. u otra. Me preguntas ahora mismo y te digo que sí, que indudablemente ha sido un error. Me llegas a preguntar hace 3 años, o quizás me preguntas dentro de 3, y te doy una respuesta radicalmente diferente. Eso es lo más angustiante de vivir una realidad como la que yo estoy viviendo, que no existe un equilibrio, no puedes sentar cabeza para absolutamente nada, ¿no? De repente no... El futuro es absurdamente incierto, te acostumbras a vivir con ello y te replanteas constantemente si las decisiones que has tomado han sido las correctas o no. Como tú bien has dicho, pues yo he sufrido una campaña de acoso que ha sido brutal, que inicialmente empieza una persona, pero que él solo no ha podido hacerlo. Desde luego que en su momento ya, desde prácticamente el principio, siempre ha ido teniendo ayuda de esos brazos ejecutores que hacían el trabajo más sucio. Siempre ha ido cambiando de compañías en ese sentido, porque es una persona que no hace más que dejar cadáveres por el camino, no es capaz de mantener ni un solo vínculo, obviamente, ¿no? Por la naturaleza de su ser. Pero a pesar de que es más que evidente, si tú te miras un poco como el histórico, ¿no? Y es más que evidente que está claro que hay algo que está muy mal en esta persona. Como tú bien decías, la narrativa que ha ido construyendo a lo largo de los años ha calado hondo, no, lo siguiente. Y hay una idea que se ha generado en el imaginario popular de lo que es María, ya no Miares, sino incluso de lo que es María, que es muy difícil de destruir. Y estoy hablando de gente que al final todo esto llega... Este año creo que llevan 10 años que estoy aguantando el acoso, y no solo el acoso, las calumnias que se han dicho de mí, bueno, en fin, las barbaridades constantes, amenazas, agresiones, etcétera, etcétera. En 10 años da tiempo a que pase mucha gente y se vaya mucha gente de lo que es internet, ¿no? El niño de 15 que hace 5 años consumía este contenido y se comía todos los bulos, los rumores, las injurias, lo que fuera, que soltaba la gente sobre mí, pues ha pasado largo, ¿no? Quiero decir, ya tiene una vida diferente, será un estudiante de universidad, igual ya no consume internet, pero lo que en ese momento interiorizó sigue se ha quedado con eso. Se ha quedado con eso, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en su momento yo tomé la decisión, en ese momento pensaba que además de ética era sabia. Ahora pienso que solo es ética. Ya no creo que haya sabiduría en esa decisión de no mediatizarlo, o intentar no hacerlo en la medida de lo posible, a pesar de que es muy complicado, porque estamos hablando de una persona que es un mercantilizador de la justicia y que se dedica a mediatizarlo absolutamente todo, contar absolutamente cada paso de cada proceso judicial o no judicial, da igual lo que sea, ¿no? Y es muy complicado no responder a esas acusaciones durante tantísimo tiempo, pero sin embargo yo lo hice. Y aquí la gente dice, pero si tú también has hablado no sé qué, obviamente, puntualmente, a lo largo de 10 años, pues no sé, me lo voy a inventar, pues este señor igual tiene 100, 500 o 2000 vídeos sobre mí, y yo habré hecho 10 comunicados en 10 años, momentos en los cuales además llevaba ya una semana o 2 o 3 aguantando una ristra de contenido como muy exagerada, ¿no? Como muy, muy seguida de esta persona o de sus brazos ejecutores que decía antes, diciendo barbaridades que obviamente yo tenía que salir a desmentir, porque yo también sigo teniendo mi figura pública y yo seguía hasta hace un tiempo viviendo de ella, etcétera. De esa marca personal, sí. Claro, exacto. Pero bueno, como íbamos diciendo, en su momento decidí no llevarlo al debate público, porque yo tomé la decisión, luego a día de hoy puedes valorar si equivocada o no, de llevarlo todo por lo judicial.
y que no quería hacer un circo de eso, ni mucho menos quería que mi imagen personal estuviera exclusivamente vinculada a esta polémica que es como lo interpreta la gente de internet. Y lo único que he conseguido con eso, la sensación que tengo a día de hoy, si me preguntas, es que la narrativa de la otra persona me haya ido comiendo los talones, incluso a día de hoy, cuando ya he salido a hablar y ya me he salido a defender pues con un poco más vehementemente, ¿no?, de lo que he hecho en el pasado. Mucha gente me dice, ¿y por qué no lo habías contado antes? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no sé qué? Pues la verdad, me pregunto exactamente lo mismo. A día de hoy me pregunto exactamente lo mismo, porque confiaba en el sistema y confiaba en que hacer lo correcto, que en mi opinión lo correcto era dejar que el sistema judicial hiciera su trabajo y no enturbiarlo, ni mucho menos hacer un circo de ello, ni muchísimo menos monetizarlo, lo cual me parecía ya completamente impensable. Y me lo sigue pareciendo a día de hoy. Yo tomé esa decisión pensando que era lo correcto y bueno, pues lo que he podido comprobar 10 años más tarde, he tenido paciencia, es que no ha servido de nada. No ha servido de nada, solo ha servido para que este señor pues haya contado su historia. La única historia que haya sido pública o en el 90% haya sido la de este señor, y que en cualquier caso el Poder Judicial no ha tenido para absolutamente nada en valor este hecho. Les da completamente igual que este señor se gane la vida poniendo denuncias, ¿no? Y mucho más les da igual que este señor gane cientos de miles de euros retransmitiendo literalmente los procesos judiciales. Pues entonces me podría haber defendido más de lo que he hecho. Sí, claro. De hecho, es lo que tú decías. Pueden decir, no, pero es que tú sí que has hablado. Bueno, te has defendido, pero hay muchísimas pruebas que, por ejemplo, en este último vídeo que has publicado, que también hablaremos de él y de la razón por la que habéis iniciado esta campaña, en este último vídeo muestras pruebas que hasta ahora eran inéditas, no se habían hecho públicas todavía y, sin embargo, son pruebas que tienes desde hace muchos años y que sin embargo no quisiste mostrar porque considerabas que formaban parte de ese proceso que tenía que correr su curso. Totalmente. Y que no tenía que ganarse eso en la esfera pública, sino en un juzgado, ¿no? Y una cosa que has comentado, que estoy completamente de acuerdo y que siempre me ha frustrado mucho, es que se haya entendido durante muchos años esto como una polémica, se haya enmarcado como un beef entre youtubers, cuando estamos hablando de un caso de violencia de género vicaria, económica, retransmitida durante 10 años en redes sociales. Y para quienes quizás estén viendo esto y no estén no familiarizados, porque sí que lo estarán, pero quizás no hayan socializado en redes sociales de la misma manera y no puedan comprender o hacerse una idea de la magnitud de lo que supuso, creo que estaría bien también hablar de cómo también trascendió la esfera virtual. O sea, fue algo que afectó también a tu vida, a las personas que había en tu vida, a tu familia. Sí. O sea, no fue un beef de Twitter que pasa a los 4 días. Sí, la cuestión es que para hacer un pequeño, en realidad no es ni un resumen, ¿no? Quizás más bien contextualizar. Sí. Cuando yo tenía 18 años, denuncio a esta persona por violencia de género, como tú bien has dicho. De hecho, es la única denuncia que le he puesto, a pesar de que él dice que le he puesto más de 10 denuncias. Y eran siempre la misma. No, sí, no entiende la diferencia entre reabrir una denuncia archivada y poner una denuncia nueva, ¿no? Entonces, pongo esta denuncia, un hecho que además es completamente confidencial porque yo no hago público este hecho en ningún momento. Y entonces él comienza esta campaña en internet, sobre todo en YouTube, en la cual me empieza a hacer un montón de vídeos. El primer vídeo, un vídeo de 40 minutos, cuyo nombre ya ni recuerdo. Estoy harto de mentiras y por eso hago este vídeo o algo por el estilo, creo que se llamaba. Sí. 40 minutos que no hacen más que venir acompañados de otras decenas de vídeos, ¿no? Esto sus seguidores, o al menos sus defensores, es algo que parecen omitir por completo, que quien ya no... O sea, quiero decir, ya no es solo el hecho de que el que la continúe y el que la promocione, sino que el que empieza la guerra pública, entre comillas, es él desde el minuto 1. Entonces, después de esto, no hace más que acosarme públicamente, decir las mayores barbaridades sobre mí desde el principio hasta el final. O sea, a día de hoy lo sigue haciendo durante 10 años sin descanso ninguno, y además también comienza a acosarme judicialmente, a denunciarme a mí, a denunciar a mi entorno, a amigos, familiares,
muchas denuncias que ni siquiera llegan a instrucción porque directamente ni entraron, a pesar de que él ya las anunciaba públicamente, ¿no? O sea, él dijo, por ejemplo, que me había puesto una denuncia por denuncia falsa. Que nunca llegó. Que nunca llegó esa denuncia, entonces yo a día de hoy no sé si se lo inventó y no me había denunciado, o si me denunció, ni siquiera se lo aceptaron. No llegó a trámite. No llegó a trámite, pero ¿qué pasa? Que él hace un montón de vídeos hablando de eso. Y para mucha gente, para la audiencia... Eso es lo que queda, sí. Claro, eso es lo que queda. No si ha llegado a juicio, ni mucho menos si has ganado o has perdido ese juicio. Ni siquiera tampoco si luego se ha recurrido y en la audiencia provincial o en el Supremo han dicho X o han dicho Y. No, lo que él dice es, he denunciado por denuncia falsa, y lo que queda en la idea colectiva de muchísima gente es, esta persona ha hecho una denuncia falsa. Y ya está. Entonces, ya ha puesto 5 denuncias. Claro, exacto. O decir que le he metido más de 10 denuncias nunca justifica eso que está diciendo, pero ya queda en el ideario de la gente, ¿no? Pues es que esta mujer ha metido más de 10 denuncias. Y él se aprovecha muchísimo de pues esa capacidad de manipulación que tiene, y obviamente también de las incapacidades de sus seguidores, porque es que a día de hoy es imposible de justificar. Y así va construyendo ese relato. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que lo dicho, me ha denunciado por 50.000 cosas, ha denunciado a mi familia, ha denunciado a amigos míos, ha denunciado a medios que se han posicionado a mi favor, lo que sea, ¿no? Lo que le pueda dar dinero y lo que le pueda dar algo de lo que hablar. Y han pasado 10 años y pues no consigo zafarme de este acoso, porque no entiendo por qué la instrumentalización de la justicia tampoco tiene consecuencias aparentemente. Así que hasta aquí hemos llegado, y a pesar de que la mayoría de las veces le sale mal, porque eso es así, eso es un hecho, la mayoría de las veces le sale mal, no ha hecho más que perder tanto las denuncias que él mismo ha puesto como las denuncias que le han puesto otras personas. Hablaremos de algunas de desde ellas hace un tiempo. Alguna, de vez en cuando, suena la campana y les sale bien, aunque luego se la anulen, pero de buenas a primeras les sale bien. Lo digo porque ya dos sentencias que le favorecían han sido anuladas, ¿no? Lo cual también es como muy sospechoso, es como una cifra muy extraña para una persona, ¿no? Entonces, eso ya está. Él con eso ya tiene suficiente para poder reafirmar ese relato que va construyendo. Uh-huh. Estabas hablando antes también de todos estos canales satélite que se formaron a su alrededor y que también monetizaron toda esta campaña de acoso, ¿no? Porque podemos decir que en realidad ahí se abrió una ventana de oportunidad para darse a conocer e incluso para, bueno, pues abrir un nicho de mercado que consistía precisamente en vamos a hablar de Miare, vamos a entrar en el salseo, un poco de nuevo enmarcándolo como una cuestión de salseo, de beef entre youtubers. ¿Por qué piensas que ya no solo lo que haya hecho esta persona, sino también lo que han hecho muchísimos canales que han vivido de esta polémica, es decir, está mal entendida como polémica porque no la entiendo como una simple polémica, pero digamos que para mucha gente durante muchos años se ha entendido de esta manera? ¿Por qué crees que ha podido, digamos, no solo fomentarse el odio en redes, sino también pues ser un jugoso nicho de mercado? En realidad, algunos de estos canales de salseo, que yo creo que se definen mejor como monetizadores del odio, lo dicen abiertamente por algún motivo, que qué raro, ¿no? Igual es porque llevan 10 años trabajando en ello. Hablar de mí, sobre todo hablar mal de mí, da mucho dinero, aparentemente. En general, cualquier cosa que se pueda identificar con, pues eso, ¿no? Con una polémica, con un salseo, con la prensa rosa o de corazón, que esto se lleva haciendo toda la vida, es muy lucrativo. Pero en internet, bueno, pues han encontrado una cabeza de turco que he sido yo, que, no sé, parece que da igual el tiempo que pase, que sigo siendo, pues, súper, como tú decías, súper jugosa para estos canales. ¿Por qué les ha funcionado tan bien? En parte yo creo que funciona muy bien porque la narrativa ya está establecida. Es decir, ellos no tienen que construirla de cero, ni que es un caramelito, ¿no? Lo tienen la mitad del trabajo hecho. Ya se ha convertido el perfil, la idea de Miare, ya se ha convertido en una especie de mito de la villana, ¿no? de internet. Y es muy fácil simplemente cogerlo y explotarlo y obviamente posicionarse en contra de mí.
porque atrae muchas visitas, que en cualquier caso cada vez son menos, y por eso estos canales, algunos canales que habían nacido con prácticamente la motivación única de hacer contenido sobre mí, pues ya están empezando también a acosar a otras muchachas, sobre todo porque también hay muchísima misoginia, ¿no?, en estos perfiles, pero de alguna forma u otra siempre terminan volviendo a mí. ¿Y por qué pueden hacerlo? Porque la abeja reina sigue creando contenido, ¿no? Quiero decir, mientras este señor siga construyendo esa narrativa, siga difamando, siga haciendo vídeos de 50 minutos, ellos seguirán teniendo contenido al que reaccionar, desde luego. Y mucho más también difamaciones a las que aferrarse y barbaridades que seguir difundiendo. Luego hay una inacción absoluta a nivel judicial o incluso sistemático, social, da igual, ¿no?, respecto a esta plaga, porque literalmente es una plaga, o sea, ni siquiera podríamos llamarlo contenido, en mi opinión contenido per se no es, pero si lo metemos en la categoría de contenido es lo más tóxico, lo más nocivo, lo más venenoso, lo más alineante, es fatídico, ¿no? Pero mientras puedan seguir haciéndolo con absoluta impunidad, pues entonces lo seguirán haciendo porque da muchísimo dinero. Y para que haya consecuencias, tiene que haber gente que tenga el valor y también las capacidades económicas, psicológicas, emocionales, estructurales de denunciar y de mamarse todo el proceso judicial, que puede durar años, hasta conseguir una victoria. Yo he denunciado a alguno de estos canales y he ganado. Pero claro, a ver quién tiene cojones de denunciar, ¿no? A ver quién tiene huevos de gastarse 4.000, 7.000, 15.000 euros, de pasarse 3 o 4 años de su vida condenado a tener que estar reviviendo el trauma una y otra vez, y luego también enfrentarse a las posibles consecuencias mediáticas que eso pueda tener. Porque lo importante que hay que tener en cuenta es que esta gente, tanto si pierde como si gana en el juicio, en el medio ha ganado. Da igual. Van a hacer dinero, sea como sea. Si pierden, si se les condena o se absuelve a la persona a la que denuncian, van a hacer vídeos hablando de que la justicia es una mierda, de que no sirve para nada, de que los jueces están comprados, de que no sé cuántos. Y si ganan, entonces van a hacer vídeos hablando de la razón que tenían, porque en este caso la justicia sí que se la ha dado. Entonces, bueno, pues ¿cómo no van a parar? Si no se actúa, no sé, de oficio o lo que sea para perseguir. Es que estos son delitos telemáticos. O sea, hay una nueva delincuencia y además es de la que más hay ahora mismo, porque es que además es muy fácil delinquir en internet. No, incluso yo pensaba ya no solo a nivel judicial, a nivel legal, sino también desde las propias plataformas, una mayor regulación, que eso es también lo que se echa en falta, ¿no? Y precisamente ahora que hablabas de esto, claro, tenemos que hablar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo precisamente contra Daniel Santomé, Dallas Review, por un delito de injurias contra su ex-suegro, proferidas precisamente desde su propio canal de YouTube. Esta sentencia, mucha gente está comentándolo, sería pionera en España, y lo sorprendente es que parece que toma en consideración las características de la plataforma y las especificidades del ciberacoso, porque se condena a Daniel Santomé, alias Dallas Review, a tener que anunciar la sentencia en sus propios canales, es decir, en el mismo medio desde el que ha pues alentado esa campaña de linchamiento, en este caso contra tu padre. Claro, mucha gente piensa que esto es un precedente muy, muy positivo, yo también, pero te quería preguntar hasta qué punto esto va a poder ser efectivo, porque él mismo ya ha dejado claro que piensa incumplir pues los dictámenes del Tribunal Supremo, que no va a pagar tampoco los 12.000 euros que tendría que pagar en concepto de indemnización a tu padre. Entonces, claro, no sé hasta qué punto esta sentencia va a revertir esta situación si luego no hay consecuencias para quien incumple, como parece que... Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, pues lo que tú misma has dicho, este señor ha sido condenado en primera instancia, lo ha vuelto a ser en la audiencia provincial y finalmente lo ha sido en el Tribunal Supremo, y sin embargo ha tenido bueno, pues la valentía de anunciar públicamente y desvergonzadamente que no va a cumplir, que la gente le va a comer, como él dice, los cojones, porque ningún juez le puede obligar a hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como decías, sí que es verdad que se agradece que el sistema judicial empiece como a ponerse un poco a la orden del día
en lo que respecta la naturaleza de estos delitos y en cómo se tendría que solventar, ¿no? Claro. O reparar el daño que generan estos Claro, delitos. lo tienes que reparar desde el mismo canal. Exacto, no tiene sentido ninguno que tú en tu canal con, no sé si tiene 8 millones, 11 millones, 20, 11 no tengo ni idea, millones, sí. creo, sí, en total. En tu canal de no sé cuántos millones de seguidores puedas decir tantísimas barbaridades y que esas barbaridades que dices además tengan unas consecuencias y repercutan de forma evidente en una persona que además en este caso es anónima. Y que sin embargo el daño no se intente reparar por la misma vía, ¿no? Si hay 11 millones de personas que han escuchado que dices que este señor es un psicópata o un maltratador o un agresor o lo que sea, pues que esas 11 millones escuchen también como dices que lo que dijiste era mentira y que te han condenado por ello. Entonces, por ese lado, pues sí, claro que fue una sentencia yo creo que muy celebrada, pero una cosa es... no sé, quizás la intención de la sentencia y otra cosa son las herramientas que tiene el sistema para ejecutar esa sentencia. Si este señor, que no vive en España, porque se fue hace muchos años, obviamente por una cuestión monetaria, ¿no? Dice abiertamente que no va a cumplir la sentencia y es consciente de que no va a tener consecuencias porque no tiene bienes embargables y porque no va a volver al país y porque tal y no sé cuántos... ¿Cómo puede el sistema perseguir esto? Claro. Y cómo puede, y todo y más allá, ¿no? O sea, en plan, ¿y qué mensaje recibe la gente respecto a esto? O sea, aquí ya no es una cuestión, es que el primer afectado, aparte obviamente de la víctima y ganador del proceso judicial, también es el propio sistema, porque el mensaje que yo entiendo que esto se manda en general a todo el mundo es que no sirve de nada. Porque la sensación es, oye, mira, ¿de qué sirve llegar al Tribunal Supremo y que terminen condenando a esta persona si a la hora de verdad esta persona puede decir abiertamente que se lo pasa por el forro de los huevos y eso no tiene consecuencias ningunas? Claro, ahora nosotros tenemos que denunciarle de nuevo por desobediencia y otra vez empezar un proceso que pues si nosotros por cualquier motivo no pudiéramos permitirnoslo por una cuestión económica o porque nuestra salud mental ya está completamente destrozada y agotada o lo que sea, esta persona incumple una sentencia del Tribunal Supremo y no tiene consecuencias ningunas. Pero ni siquiera podemos asegurar de que el hecho de denunciarlo o de perseguirlo o de que el propio sistema por acción propia lo intente perseguir pueda llegar a conseguir ejecutar esa sentencia, porque esta persona, bueno, pues no tiene por qué responsabilizarse según él, ¿no? Él vive en Dubái muy tranquilamente y no va a cumplir ninguna condena. Yo si fuera una persona ajena al caso por completo y estuviera recibiendo una campaña de acoso, de difamaciones en internet o lo que sea, la sensación y la información que yo recibiría de esto es: no sirve de nada denunciar. ¿Para qué voy a denunciar y voy a pasar todo este proceso? Me voy a gastar el dinero, voy a aguantar durante todos estos años, encima me voy a callar mientras la otra parte está diciendo todas estas cosas de mí. Si vamos a llegar al Tribunal Supremo y la persona a la que denuncie va a poder decir, bueno, pues ¿sabes qué? No me apetece cumplir la condena y ya está, ¿sabes? Y también acabamos de saber hace poco que una jueza ha anulado el contrato de confidencialidad que Anne, otra expareja de Daniel, tuvo que firmar al empezar una relación con él. Y bueno, Daniel lo que exigía es que esta expareja le pagara 40.000 euros por incumplir ese contrato de confidencialidad al hablar públicamente de la relación que tuvo con él. Entonces, claro, a mí esto ya de entrada me suscita varias preguntas. Primero, ¿no está implícitamente dando la razón o validando el relato de esta chica en el momento en el que dice que está incumpliendo ese contrato de confidencialidad? Eso por un lado. Segundo, vamos a hablar también de qué narices es esto de hacer que tus parejas firmen un contrato de confidencialidad, que es lo que tienes que ocultar. Pero bueno, cuéntanos un poco porque tú conocerás también mejor los pormenores de este caso. Sí, bueno, esto yo creo que define muy bien la naturaleza de esta persona. Peligrosa, conflictiva y descabellada, porque no hay nada más que... O sea, me parece el culmen de la locura el hacer que una pareja íntima, sexual o romántica, tenga que firmar un contrato de confidencialidad. O sea, ¿qué cosas consideras de ti mismo tan graves que tienes, que no quieres que la otra persona pueda en ningún momento? A mí no se me ocurriría nunca, porque yo soy una persona normal y corriente y no tengo grandes secretos que tenga miedo que mis parejas románticas o afectivos sexuales vayan a difundir o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ya habla mucho del peligro y de la forma de ser de una persona
que haga firmar a sus parejas sexuales contratos de confidencialidad, que no estamos hablando de un jeque poderosísimo y supermillonario, estamos hablando de un youtuber que además esto lo hace desde hace también, pues eso, 10 años, que en aquel momento no sé cuántos seguidores tenía. No estamos hablando de que digas, bueno, es que claro, la persona que esté saliendo conmigo va a ser conocedora a nivel profesional o a nivel íntimo de cosas como muy heavy, porque estamos como en la cúspide del poder mundial. No, eres un matado, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que quieres ocultar con un contrato de confidencialidad, no? Como tú bien dices, además, lo curioso de esto, que es frustrante que la gente no tenga la capacidad de identificarlo de forma automática, es: si me estás denunciando por romper el contrato de confidencialidad es porque lo que he dicho es verdad. Porque si no me estarías denunciando por difamación, calumnias, difamación, injurias, derecho al honor, pero no por romper el contrato de confidencialidad. Así que con esa denuncia tú mismo estás asumiendo la realidad de los hechos que la otra persona ha contado, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, la simple existencia de este contrato, que ya, bueno, ya ha quedado claro que no es válido, o sea, no existe, no es válido, o llamarlo X, ¿no? Es algo impensable de buenas a primeras. Estamos hablando de alguien que porque se le hace firmar a sus parejas sexuales y románticas, pero también tengo entendido que incluso amigos o, bueno, a la gente en general con la que se rodea, ¿no? En este caso, además, cuando esta chica contó su experiencia, contó su versión de los hechos públicamente, el señor dijo que no, que él no había sido su pareja, que esta tía era una obsesionada, porque todas las mujeres se obsesionan con él, ninguna es de verdad su pareja. Obviamente esta es la narrativa que tiene que construir para que no se sepa que le es infiel sistemáticamente a sus relaciones, ¿no? Algo que ha quedado demostrado que efectivamente sí que era durante el proceso judicial. Igual que en mi proceso judicial, el propio juez asume que se pueden intuir actos concretos de maltrato animal. De eso hablaremos también. Por parte de esta persona, pero esto son cosas que él omite. En su momento él ya dijo que esta chica era una loca obsesa, que nunca fue su pareja. En la sentencia queda claro que efectivamente sí que tuvo una relación íntima. Esto él obviamente lo omite y sus seguidores pues tampoco son capaces de darse cuenta de que algo falla en lo que él ha estado contando o lo que sea, ¿no? Pero esto es así constantemente. ¿Qué ocurre? Que esta persona ha hecho firmar muchos de esos contratos que son... Yo no soy jurista, por lo cual tampoco puedo decir que todos y cada uno de ellos sean nulos, pero bueno, el primero que ha sido enjuiciado se ha demostrado que efectivamente era nulo, ¿no? Contratos con unas cláusulas, además... Si de por sí la existencia del contrato es abusiva, las cláusulas lo son todavía más, porque como tú dices, por cada cláusula que rompes el contrato te exige 10.000 euros, lo cual es una esclavitud permanente y perpetua, porque según este contrato, a lo largo del resto de tu vida nunca vas a poder contar absolutamente nada de la experiencia que has tenido con esta persona. Y se aplica a todos los ámbitos de su vida. Es decir, por ejemplo, según este contrato, si tú fueras conocedor de que esta persona ha cometido una serie de delitos, o incluso tuvieras pruebas de ello, no podrías denunciarle, porque has firmado un contrato de confidencialidad que impide que lo hagas. Lo cual es completamente ilegal. Claro. O sea, y entra en conflicto con... Sí. O sea, con el derecho a la libertad de expresión y con muchos otros derechos. Y con otras muchas cosas, ¿sabes? Entonces, volvemos a la primera pregunta que me hacía. ¿Qué clase de persona, o sea, qué clase de, en mi opinión, mente enfermiza piensa o llega a la conclusión de que tiene que hacer firmar estos contratos, además, con unas cláusulas tan descabelladas a sus relaciones íntimas? No estamos hablando de un contrato de confidencialidad profesional, que es como él lo intenta maquillar públicamente, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta de que realmente es una locura. Esto no es un contrato de confidencialidad profesional. En el momento en el que me estás metiendo dentro del contrato, en las cláusulas, las relaciones íntimas y sexuales que podamos tener, ya no es un contrato de confidencialidad. Vamos, menos mal que no es profesional, ¿sabes? Luego otra cosa que también se barrió debajo de la alfombra y me llamó poderosamente la atención es que también en la sentencia absolutoria por el juicio de abuso a menores se reconocía como hecho probado prácticamente todas las cosas de las que se le acusaban. Simplemente no se consideraba que hubiera pruebas suficientes para demostrar que efectivamente hubiera habido una relación sexual, pero sí que quedas con una fan de 13 años con la que has hablado en privado, a la que le has pasado una foto de tu torso. Es decir, que yo creo que no hace falta tampoco ser Sherlock Holmes para sacar una conclusión y que luego, pues evidentemente, el sistema penal
porque es muy garantista precisamente con las personas, demasiado con las personas, iba a decir con las personas acusadas normalmente, no siempre, pero también hablaremos de eso, pero claro, en este caso fue muy garantista y bueno, como era una pena muy dura, pues necesitamos pruebas que sean, vamos, prácticamente tener un vídeo de lo que ocurrió y evidentemente pues eso es un estándar de prueba al que la mayoría de las víctimas no se pueden ajustar, es que no tiene ningún sentido, o sea, ni siquiera con todas las pruebas que había fue suficiente. Pero en cualquier caso, esto también te lo vende como se ha demostrado que nunca hice ninguna de las cosas de las que me han acusado. No, que el juez que te está absolviendo dice que has hecho todas esas cosas y que el testimonio de la víctima le parece creíble. Lo que pasa es que indubio pro reo, bueno, ante la duda, como no pienso que seas culpable más allá de toda duda razonable y la pena es muy severa, pues voy a optar por, ¿sabes?, por pecar de ingenuo. O sea, básicamente es lo que está diciendo el juez. Y eso creo que es algo que mucha gente no entiende. O sea, piensa en absolución, automáticamente significa incluso que la denuncia es falsa. Que es como, no, está diciendo que le parece creíble el testimonio de la víctima. Pero que solo eso pues no es suficiente, pero de ahí a decir, no, esto demuestra que esta chica ha mentido. Eso ni siquiera es lo que dice la sentencia. Pero claro, lo que cala es, se dijo y era falso. En este caso has dicho algo que me parece muy clave, que es la gente se piensa que la absolución significa automáticamente denuncia falsa y es que eso es así, 100%. Es algo que es la conclusión a la que suele llegar la gente de forma automática y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, hay miles de motivos por los cuales tú puedes denunciar algo y que sea real y que eso no termine, bueno, pues avanzando por ninguna vía o que no termine en condena o lo que sea. Puede ser porque no has tenido una tutela judicial efectiva, porque tu abogado ha cometido una serie de fallos en el momento de poner la denuncia, porque desgraciadamente no has podido obtener las pruebas necesarias, porque a mitad del proceso no has podido seguir permitiéndote pagar el proceso, así que has tenido que abandonarlo. Hay miles de motivos por los cuales puede ser que algo no llegue a buen puerto y eso no significa necesariamente que sea falso. Pero si a ese hecho le añadimos que en este caso, como tú bien decías, además el juez está reconociendo que algunos, como mínimo, de los hechos enunciados sí que ocurrieron de verdad, ostras, pues no me parece algo como para celebrar. O sea, yo desde luego que me parecería demencial celebrar que efectivamente se ha comprobado que le mandé fotos de mi torso desnudo a niñas de menos de 13 años o de 14 años, o que se ha comprobado que yo con 20 y pico años he quedado a solas y a desconocimiento de los tutores legales con una niña y me la he llevado a un parque aislado. O sea, son cosas que desde luego no parecen hechos celebrables, pero sin embargo para esta persona sí que lo fueron. Una vez más, pues supongo que también por la... Yo no sé a estas alturas qué es, si el desprecio hacia el testimonio de las víctimas, si una cuestión de misoginia o si es más simple y es una cuestión de simple desconocimiento, ¿no? Y de no querer investigar más a fondo. Pero una vez más, lo que caló en el ideario de la gente fue que efectivamente este señor no había hecho absolutamente nada reprobable, algo que yo creo que cualquier persona que tenga hijos, que en principio también que no tenga hijos, ¿no? Pero si hay alguien que ahora mismo nos esté viendo que tenga niñas pequeñas, yo creo que mucha gracia no le haría que un señor famoso de 20 y pico años se llevara a su hija a solas a un parque y bueno, le mandara fotos de su torso desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, pues la idea que ha quedado con la gente es, no, bueno, pues ya no absuelto de esto y ya está. O sea, yo no voy a contrariar lo que dice la justicia. Pues si la justicia ha tenido motivos para pensar que no son indicios suficientes, etcétera, etcétera, yo respecto a este tema no me he pronunciado nunca públicamente porque no tengo por qué contrariar, ¿no?, lo que haya dicho un juez o una fiscal o lo que sea. Pero desde luego que me parece un motivo para reflexionar como mínimo, ¿sabes? Y sobre todo... curioso cómo al final, volviendo a lo que te he dicho hace un rato, pase lo que pase, la victoria es para el perfil, ¿no? Para la persona que sabe cómo monetizarla y cómo explotarla. Si me han absuelto, todo genial. Si me condenan, todo genial porque voy a hacer 50 vídeos llorando, etcétera, etcétera. Si el juez ha dicho que efectivamente mandé una foto íntima, no pasa nada, lo omito, y también omito si el juez ha dicho que efectivamente ha habido indicios o se pueden asumir que ha habido actos concretos de maltrato. Y luego pues la gente ya escucha simplemente la versión que da esta persona en internet y la difunde. Es que en el fondo su trabajo es muy sencillo porque tiene un montón de personas
que trabajan para él sin estar en nómina, que son todos sus seguidores. Creo que, de hecho, una de las técnicas que utiliza, más allá de haber cosechado deliberadamente, haber buscado una audiencia de personas muy jóvenes, impresionables y demás, también, y crear esa relación parasocial y casi de chantaje emocional incluso con su propia audiencia, algo que hace mucho y creo que ha afectado incluso a personas para las que no es santo de su devoción, es decir, personas que no son fans de este señor también han caído en esa trampa, es que hace como lo que se llama el galope de gauche, como embarrar, que es soltar muchísimas cosas. Da igual que la mitad sean mentira, la otra mitad sean medias verdades, que necesitas contexto, como lo de la absolución, que dices, vale, sí, pero absolución in dubio pro reo, y está diciendo que lo que dicen que le parece creíble el testimonio de la víctima. Así que, ojo, cuidado, ¿no? Ese matiz es importante. Da igual, suelta muchísima información y llega a un punto en el que, claro, la gente lo entremezcla y pues ves a gente que te acusa a ti de cosas que en realidad son de otra expareja, a otra expareja de cosas que tienen que ver contigo. A mí me han llegado a decir que si yo soy expareja de este señor, o sea, ha creado ya ¿sabes? Como hay ahí un borrón de mentiras, medias verdades que han hecho que la gente no sepa muy bien ni de qué estamos hablando la mitad de las veces. Sí. Lo que tú dices, hay gente que de verdad se cree que tú has denunciado 10 veces por violencia de género. Y si estamos hablando posible, y estás hablando siempre de la misma denuncia. Lo que pasa es que se reabre cuando se considera que hay pruebas nuevas o lo suficientemente... por 1000 motivos se reabre y por 1000 otros motivos se archiva. Que también, si las absoluciones se consideran denuncias falsas, pues las archivadas más todavía, sí. Cuando no demuestra nada, ¿no? De hecho, no ha habido juicio. Esto es una cosa que él dice constantemente, que me denunció por violencia de género y le gané. No ha habido juicio. O sea, quiere decir, claro. Yo nunca he dicho que le haya ganado en su denuncia por denuncia falsa. Es que no llegó nunca, ¿sabes? No. Entonces, bueno, asumo que era papel mojado, pero no me lleno la boca diciendo que le gané. Podría decirlo, si él cuenta eso como una victoria, yo podría contar como una victoria eso también, ¿no? Pero claro, sería entrar en su juego, que es un juego para niños de 12 años. No tiene sentido ninguno. Pero sí, él cualquier cosa, que te archiven la denuncia, que no llegue, que se anule, lo que sea, él, lo dicho, siempre de alguna forma u otra, consigue plantearlo como que ha ganado, ¿no? Y si ha tenido un caso que es demasiado evidente de una derrota tremenda, que sea injustificable, encuentra una manera de desviar la atención. Esto pasó también, hubo un creador de contenido al que este señor denunció, perdió en su denuncia, ¿no? Porque la jueza llegó a la conclusión de que todo lo que había dicho este segundo creador de contenido era verdad. Entonces no lo estaba difamando ni nada por el estilo, además eran hechos públicos y probados, ¿no? Sí, me acuerdo. Y esto fue un caso bastante... Bueno, tendría que haber sido un hecho bastante sonado, porque, joder, en ese vídeo, el objeto de la demanda, se estaban hablando de cosas que mucha gente, sobre todo seguidores suyos, no se habían enterado, pues lo mismo, ¿no? Por no informarse o por no estar en los entornos adecuados que tenían que estar. Y se estaban hablando de cosas muy graves que había hecho este señor. Y sin embargo, él entonces lo que hizo fue, en ningún momento habló de que había perdido ese proceso, ni mucho menos de las conclusiones de la jueza, y cambió de tema y empezó a acusar a esa persona que había ganado de pedofilia. Así, porque sí. Algo que quedó también en papel mojado, que nunca llegó a absolutamente nada, porque simplemente era un gancho que utilizó durante un par de semanas para desviar el tema. Una acusación brutalmente gravísima, que no se esforzó en demostrar, ni mucho menos judicialmente, pero que él lo soltó, se quedó tan a gusto, y una vez más, porque estamos hablando de una persona que tiene un altavoz muy grande, la idea popular que quedó en lo que es la gente fue, no solo, o sea, ni mucho menos se enteraron de que este señor acababa de perder una denuncia contra la persona a la que acusaba, sino que además sus acusaciones calaron hondo en las mentes de las personas. ¿Cómo luchas contra esto? O sea, quiere decir, ¿qué tienes que estar? La única forma en la que tú puedes ponerte al nivel e intentar luchar contra esto es tener su misma cadencia de contenido, claro, de responder a cada una de sus acusaciones. Y si tienes la suerte de tener la misma ventana que tiene él, con el mismo altavoz. Porque claro, normalmente, en la mayoría de las ocasiones, también se ha metido mucho con creadores de contenido grandes, ¿eh? Pero lo que suele explotar más son esos casos en los que se mete con gente que es más pequeña que él y que no tiene las capacidades de defenderse que podrían tener otros. En cualquier caso, es muy consciente del miedo, del imperio de terror que ha conseguido construir en internet, porque incluso cuando se mete
con perfiles que son objetivamente más grandes que él, aún así siempre sale victorioso. Ya sea porque el otro perfil tiene demasiado miedo como para responder. Esto es algo que nunca he entendido, tía. Y nunca lo voy a entender. Yo no sé si es que... No quiero entrar ahora en movidas, pero yo no sé si es que sabe cosas de esos perfiles grandes, porque si no, de verdad que no se explica. O sea, yo entiendo que un creador pequeño tiene que perder, aunque en algunos casos ha habido... Bueno, conozco también a gente que podría no haber sido tan cobarde como ha sido y a veces es un poco difícil de justificar la cobardía en algunos casos, pero en otros casos puedes entender que la gente pues tiene sus facturas que pagar, que igual no se quiere meter en follones que tampoco le afectan directamente. O sea, yo puedo ser bastante comprensiva, pero hay canales grandes con los que se ha ensañado que no han hecho nada y digo, Claro. ostras, si es que tenéis las herramientas para frenar Sí. a este tío y no habéis querido. Yo no sé qué pasa aquí, o sea, es que ya casi dices, yo no sé qué poder tiene esta persona. Esto es sorprendente. O sea, yo obviamente lo último que esperas ya y voy a insultar a un sector entero, pero es que lo voy a hacer con la boca llenísima, de un youtuber o de un streamer, es que sea una persona que se mueva por valores de justicia, de moral, de ética. Normalmente no suele ser el caso, ¿no? Entonces, el hecho de que a mí no se me haya apoyado públicamente en muchas ocasiones es algo que no me sorprende, a pesar de que muchos de estos perfiles sí que lo han hecho en privado, ¿no? Que eso es para mí es incluso más frustrante que no me digas nada. Es casi peor, es una puñalada todavía peor, Exacto, ¿sabes? ¿no? O sea, quiere decir, mira, si tú me dices que por cualquier motivo me tienes manía o te crees lo que está diciendo este señor o lo que sé, por eso no te posicionas públicamente, pues muy bien, pero que me estés escribiendo por privado, colegueándote conmigo o incluso en algunas ocasiones diciéndome, oye, que sepas que estoy contigo en este tema, no sé qué, pero en el momento en el que puedes hacer algo a nivel público porque tienes millones de veces más poder que yo, ¿no? No lo haces porque tienes mucho miedo de que te mencionen en un directo, pues entonces para eso no me escribas, por supuestísimo. Pero es que, como tú bien has dicho, con muchos de estos perfiles él se ha metido. Y no se ha metido que los haya mencionado levemente de pasada para hacer algún comentario despectivo. Algunas de estas personas, algunos de estos youtubers, creadores de contenido, tiktokers, influencers, llámalo X, les ha hecho verdaderas campañas de acoso o como mínimo de desinformación. Claro, por eso me sorprende que no han querido también preservar su marca personal, o sea, no por un tema de que quieran apoyarte a ti, Total. que eso ya pues no lo esperaba, eso ya lo dábamos por perdido. Claro, por supuestísimo, ¿sabes? Sí. Pero ya no estoy hablando de que se haya metido con su contenido, que haya dicho que son idiotas o que haya dicho... No, es que algunos de ellos los ha acusado de estafa, de abuso sexual, de violaciones, de maltrato, porque esta persona se dedica a acusar de los peores delitos a todo el mundo. Siempre, curiosamente, los delitos de los cuales se le han acusado también previamente, ¿sabes? Es una cuestión de proyectarse continuamente. Sí. Pero es que es una persona que tiene la capacidad de venir y decidir que mañana tú eres su enemigo, aunque igual jamás lo has mencionado, o igual lo mencionaste cuando tenías 16 años en Twitter, en un tuit o lo que sea, y puede llegar a decir que violas bebés, o que, yo qué sé, ¿sabes? O que te has comido a tu abuela. Puede decir absolutamente cualquier cosa. No tiene consecuencias. No tiene consecuencias ninguna, ¿no? Ya no solo, y lo dicho, no solo a nivel judicial, que bueno, ya pues si tienes que esperarte a que hagan algo por su propia cuenta, pues tienes que esperar sentado, sino que mediáticamente no tiene consecuencias. Las plataformas no hacen absolutamente nada para evitarlo, y la gente que se podría posicionar en contra de él, o que podría denunciarlo públicamente, o que como mínimo podría defenderse, no lo hace. Y no estamos hablando de que digas, no, mira, es que sabes que voy a denunciar, por lo cual no voy a decir nada públicamente, porque quiero pues preservar el proceso judicial, como he hecho yo. No, es que le tienen miedo hasta de denunciarle. Porque, y al final del día, por mucho que me frustre y por mucho que me parezca incomprensible, al final del día termino comprendiéndolo. Porque es que esta persona, si te coge, es que no te suelta. Hace 10 años que él y yo lo dejamos. Yo tenía 16 años recién cumplidos cuando le conocí. O sea, está claro y él tenía 20. Sí, él tenía 20. Como dato, para quien no lo sepa. O sea, está claro que yo soy una persona completamente diferente a la persona que yo era cuando estaba con él. Hace 10 años que lo dejamos, casi. Y sin embargo, no me has soltado. Entonces, pues yo me imagino que muchos de estos perfiles lo que pensarán es que voy a ser la próxima Miare. Pues no voy a ser la próxima Miare. Que ya les digo yo que la próxima Miare no van a ser. Porque es que nadie ha sido la próxima Miare. O sea, la obsesión que tiene enfermiza conmigo es que es insuperable. No ha sido así con absolutamente nadie nunca. Pero bueno, pues entiendo que de miedo. Lo que pasa es que, bueno, pues al final
como tú decías, la cobardía a veces es un poco difícil de justificar. Claro, es que yo estaba pensando, digo, desde la perspectiva de mucha gente que no ha seguido esto de cerca, que lo ha visto como de forma pasiva, ¿no? Porque ya ni siquiera estoy hablando de su audiencia, que sí que ha estado muy implicada emocionalmente en todo esto, a pesar de que, bueno, haya estado él embarrando y demás, y construyendo una narrativa que se aleja completamente de la realidad. Incluso creo que personas que han sido más o menos conscientes de todo esto de forma, como decía, pasiva, y que además no le han dado la importancia que tiene, o que lo han, como decía, entendido como, bueno, una polémica entre youtubers, una relación tóxica que acaba mal, ¿no? O sea, es que yo tengo la sensación de que todos estos canales, al sacar tantísimo contenido sobre ti, al sacar clips tuyos de una vez que en las 2 veces que en un año puedas haberle mencionado, o sea, han conseguido que parezca que quien está siguiendo con esto eres tú, porque no son conscientes de que esta persona ha seguido sacando vídeos, ha seguido sacando tweets, ha seguido todos los días, o sea, constantemente. Y tú respondes una vez cada X tiempo cuando sientes que te tienes que defender, y entonces se enmarca como, ves, María está volviendo a sacar el tema. O sea, pero también entiendo que es gente que no está pendiente de lo que hace este señor, igual que yo también intento no estar nada pendiente de lo que hace este señor. Le hemos perdido un poco la pista, y la gente no es consciente de que a nivel judicial, por otras vías, sigue haciendo cosas. Y por eso, o sea, el que no te ha soltado la mano en 10 años y la primera que tiene ganas de dejar esto de una vez, que por algo has dejado, digamos, de ser un personaje público en la medida en lo que lo eras antes. O sea, tú misma has preferido, dada la situación, estar detrás de las cámaras y ser productora, y bueno, y guionista y editora y demás. Claro, o sea, yo creo que desde fuera ha conseguido también, con todos estos canales satélites que hacen clips, que suben cosas fuera de contexto y demás, que dé la sensación de que, ay, es que ella está sacando el tema todo el rato, y es como siempre es en respuesta a 25 cosas que ha hecho esta persona. O sea, ¿qué esperas? ¿Que nunca jamás te defiendas de nada? Claro. O sea, y es muy frustrante esa parte también. Es muy frustrante, y tiene gracia porque yo, igual, si mi contenido fuera el mismo que el suyo, si me dedicara a monetizar el odio, a atacar, insultar, acosar, hacer vídeos de polémicas, de salseo, de procesos judiciales, no sé, si me hubiera yo pues metido en ese perfil, quizás la sensación popular no sería esta, pero yo no me dedico a eso. O sea, no me dedico a eso. Entonces, entiendo que cuando, muy de vez en cuando, y por necesidad ya extrema, me pronuncio respecto a este tema, como en este último vídeo, es fácil que se viralice, precisamente porque nunca hablo de esto. Es que ese es el tema. Ojalá yo tuviera 11 millones de seguidores y me fuera así de fácil poder lanzar un mensaje. Te aseguro que intentaría hacer de ello una herramienta mucho más sana y mandar mensajes muchísimo más adecuados y hacer un mundo mejor, ¿no? Pero quiere decir, yo no tengo ni de lejos ese altavoz. Estamos hablando de una persona que tiene millones de seguidores versus yo, que mi alcance pues es de pocas miles de personas a día de hoy. Pero bueno, pues sí, a veces cuando tengo que pronunciarme se viraliza un montón. ¿Por qué se viraliza? Precisamente porque no lo hago nunca. Entonces, las pocas veces que yo doy algo de información, esa información se mueve muy rápido y se valora mucho. ¿Cómo vas a decir que me dedico exclusivamente a esto? Si yo me dedicara exclusivamente a esto, mis visitas estarían cayendo en picado, como le ha ocurrido a él. Porque a él y a todos los perfiles de sus compañeros, acosadores o difamadores o lo que sea. Que llega un momento que yo creo que ellos mismos han generado ya un hastío. Se ha saturado ya. Se ha saturado y ni siquiera están teniendo los alcances que tenían antes, ¿sabes? No es mi caso. Entonces, como tú dices, ¿qué pasa? Que una vez más volvemos a lo mismo. Siempre han tenido el control de la narrativa, y si la narrativa es que yo soy la loca, que yo soy la obsesionada, que yo meto 10 denuncias o que yo no paro, bueno, pues por algún motivo eso es lo que sigue pensando la gente. Y quizás hay una persona que no se ha enterado de nada y que mañana le aparece un vídeo mío o un comunicado mío y tiene un amigo que le dice, no, es que esta es una loca, y si no se va a meter en el canal de este señor a ver cómo literalmente a día de hoy es que sigue poniendo hasta en sus miniaturas, pues entonces no se va a enterar de absolutamente nada, ¿no? Pero sí, es demencial. Entonces, en este caso,
El problema es, primero, que la gente no sea consciente y no entienda. Aquí todo el mundo tiene consejos. Me gustaría ver a muchísima gente en la posición en la que yo he vivido desde los 16 putos años. Aquí todo el mundo es, primero, unos que dicen, no digas absolutamente nada, a los monstruos no mirar. Claro, es que aunque lo digas muy de vez en cuando, si dices algo, pues si ya sabes que luego lo utilizan para decir que no dejas de hablar del tema, pues no lo hagas. A ver, esto ha trascendido en todos los ámbitos de mi vida. Ha afectado a mis relaciones familiares, a mis relaciones personales, a mis relaciones de amistad, ha afectado a mi trabajo, a mi profesión. Yo he perdido muchísimo trabajo por culpa de esto. Ha afectado indudablemente a mi salud mental. Años de terapia. Cientos, miles de euros invertidos en terapia. Ha afectado a mi salud económica, obviamente, porque las decenas de miles de euros que yo llevo en juicios de mierda es que son incontables. Ha afectado en todos los ámbitos. Por llegar a trascender las pantallas, ha llegado incluso a afectarme en la calle, a recibir agresiones verbales. Mi familia ha sido agredida físicamente hasta el punto de terminar en el hospital. O sea, esta es la magnitud de lo que estamos hablando. Que esto es una cosa que mucha gente no entiende, ¿no? Como tú decías todo el rato, una polémica, un salseo de internet, no. Estamos hablando de algo muy grave. O sea, radicalmente grave. Entonces, ¿cómo no voy cuando debo? Cuando debo, porque ya me veo obligada a intentar defenderme. Y a intentar defender también el honor de mi familia, porque es que se ha dicho lo máximo de mi familia, que la mayoría son anónimos, se les ha sacado el anonimato, se han difundido sus caras por internet, se ha difundido la dirección en la que viven. O sea, estamos hablando de cosas muy heavy. Pues sí, de vez en cuando, obviamente me voy a defender públicamente, porque llevo poco callando, lo has hecho. y poco lo he hecho, porque llevo callando un montón de años y callar solo ha tenido consecuencias negativas para mí. Luego se llenan la boca diciendo que no hago otra cosa que ir a podcast a hablar de este tema, que estoy ganando mucho dinero con este tema. No sé, me pregunto cuánto dinero me estáis pagando vosotros por hacer esto, ¿sabes? De la misma forma que... Lo mismo que cobro yo por hacer esto. Sí, exacto. De la misma forma que las pocas veces que se me ha dado una ventana para hablar de esto y un espacio para hablar de esto, porque, ojo, también es que es un tema súper mega tabú, pues obviamente si he considerado que era apropiado y he considerado que era un momento de mi vida en el cual ya llevaba mucho tiempo aguantando nuevas barbaridades y tenía que defenderme públicamente, pues he aceptado ir a esos espacios. Nunca he cobrado ni un solo duro por esto, ni uno. Si yo hubiera querido monetizar esto, me podría haber hecho de oro como lo han hecho ellos. Jamás he cobrado. Incluso con esas... Tú puedes mirar, puedes buscar en internet, porque es que todo el mundo tiene acceso a internet, o casi todo el mundo. Si tú estás viendo esta polémica, como tú la consideras, significa que tienes acceso a un móvil o un ordenador. Busca en internet mis apariciones públicas hablando de este tema, que verás que creo que han sido como 4, versus las decenas de cientos de vídeos que ha hecho esta persona. Es que es demencial, o sea, ¿cómo, una vez más, cómo luchas contra esa narrativa? Es que es muy difícil luchar contra ello. Y más si, más si te has callado durante tantos años como he hecho yo. Claro. Estábamos hablando también de todo este escudo de impunidad que se ha generado alrededor de esta persona, pero un tema del que me gustaría hablar, que de hecho es una conversación que hemos tenido tú y yo muchas veces, pero me gustaría que también la tuviéramos aquí, es, ¿sentiste quizás en 2016 y 2017, cuando emprendiste muchas de estas acciones, que te estaba acompañando y arropando quizás un tejido social feminista cuyo apoyo en la práctica puede haber sido, en la mayoría de los casos, simbólico? Que esto también es una crítica que creo que es pertinente hacer. Sí, 100%. Bueno, de hecho, originalmente, cuando lo que hablábamos hace un rato de que en su momento ya pensábamos hacer un podcast que no tenía nada que ver con todo lo que estamos hablando ahora mismo, porque la situación ha evolucionado mucho. Ha cambiado. Yo creo que uno de los temas principales de los que íbamos a hablar era de esto. Sí que es verdad que yo, cuando empezó todo este acoso, yo tuve un despertar feminista, me empecé a formar, que a mí me salvó la vida. O sea, yo no voy a renegar de ello para absolutamente nada, ¿no? Creo que nos pasa a muchas personas que hemos sido víctimas de cualquier tipo de abuso machista, ya sea una relación amorosa o, en mi caso, también que ha sido públicamente, ¿no? Porque la mayoría de acoso que yo he recibido, sobre todo en los inicios, además era tremendamente misógino, amenazas de violación, bueno, en fin, un
montón de cosas así. Entonces yo empecé a frecuentar muchos espacios feministas y yo creo que las manos que se me tendieron me ayudaron mucho a empoderarme. O sea, no puedo negar eso, ni mucho menos renunciar Sí, bueno, fue cuando te conocí también. Exacto, o sea, no podemos desdeñar eso. Exacto. Que de hecho, bueno, algo que a mí me llamó bastante la atención, de hecho, cuando yo te conocí, que fue en 2016, me llamó muchísimo la atención que se suponía que llevabas relativamente poco tiempo familiarizándote con el feminismo y demás, pero habías quemado muchas etapas muy rápido. O sea, no te encontrabas en esa fase iniciática de feminismo súper naif y súper liberal, como que ya tenías una perspectiva ahí que dije, esta persona, quizás porque incluso dentro de la propia relación ya había algunas cosas que habían empezado a llamarte, ¿no? Y algunas campanas que sonaban ya. Y 100%. creo que incluso me dijiste que habías empezado a leer El segundo sexo estando en la relación. Sí, yo por una cuestión de pura supervivencia, o sea, yo estaba tan completamente anulada que necesitaba recuperar la autonomía de alguna manera y bueno, pues el feminismo en 2016 fue una de las herramientas, ¿no?, a las que me pude aferrar para recuperar o empoderarme. Y sí, como tú dices, quemé muchas etapas muy rápido, pero porque no tenía otra cosa. O sea, yo la recuerdo como una de las peores épocas de mi vida. Yo estaba completamente destrozada, pero completamente destrozada. Cuando tú le das a la persona en la que más confías en el mundo la posibilidad, entre comillas, ¿no?, bueno, la posibilidad no, pero le das tu corazón, bueno, la posibilidad de entrar dentro de ti. Y lo único que hace con eso es destruirte por completo. Es muy difícil salir de ahí, sobre todo ser consciente de tu propia vulnerabilidad. O sea, es un proceso que cualquier persona que haya sido víctima de, pues eso, de algún abuso, de violencia machista o lo que sea, va a poder sentirse identificado con esa sensación de que te han destruido, que te han roto por completo y que ya no sabes ni quién eres, ¿no? Entonces, yo no hacía otra cosa que leer, que informarme, que estudiar. O sea, yo no podía, bueno, me refugié en ello porque era la única forma en la que yo tenía de recuperar un poco, pues... Obtener algunas respuestas. Sí, obtener también. respuestas primero de lo que me había ocurrido y por qué me había ocurrido, y luego también de recuperar las ganas de seguir luchando por mí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que en ese momento, y estamos hablando de una época muy diferente de las redes sociales, aunque hayan pasado apenas 10 años, las cosas han cambiado muchísimo. La sensación que había, que no sé si es así o simplemente era una sensación que teníamos, era de que había como más unión en el movimiento, era más fácil como movilizarse, no sé, era como... Estaba más al alcance de nuestras manos el encontrar espacios seguros, espacios feministas, redes de apoyo, redes de mujeres, ¿no? No había la sensación, ya en aquel momento obviamente pues todo estaba polarizado, pero no sé, la sensación de división igual no era tan extrema como lo es ahora, o ahora ya la verdad es que siento que directamente ha desaparecido, ¿no?, de internet. O sea, ya no hay como un movimiento organizado, hay feministas, pero está ya más no... atomizado, Sí, o da la sensación de que está un al poco menos, más atomizado. exacto, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad, pues que en ese momento yo obtuve un poco la ayuda o la mano de muchas redes de estas feministas, pero como tú bien dices, a la hora de la verdad, si bien puede ser que quizás era una cuestión de recursos, o sea, no digo necesariamente claro, que fuera porque no quisieran, ¿no? Puede ser que fuera por una cuestión de recursos, y también, no lo vamos a negar, en algunos casos por una cuestión de miedo. Esas ofertas de ayuda no se llegaban a materializar o no se materializaban de la forma en la que una víctima en ese momento necesita. Y desgraciadamente ahora ya estoy mucho más en paz con ese hecho, pero yo creo que también es inevitable porque si estás en un proceso tan doloroso, ¿no?, y tan confuso. Durante un montón de tiempo yo sentí como un abandono. A posteriori de 2016 o 2017, yo sentí un abandono por parte de esos movimientos que en su momento me habían tendido la mano, alentado, empoderado, y que de alguna forma u otra me animaban a ser, porque yo me convertí en una especie de cara pública, al menos en YouTube, ¿no?, de cara sobre todo a niñas más jovencitas y adolescentes. Una activista feminista como muy... bueno, que iba muy chapalante, porque yo me peleaba con todo el mundo y hacía vídeos de 50 minutos hablando sobre feminismo. Dio la sensación que cuando yo ya no daba eso, pues entonces ya no era tan un interesante. poco quid pro quo también. Sí, exacto.
Entonces, ya te digo, a día de hoy, en ese momento probablemente sí que podía haber más rabia, más sensación de abandono. A día de hoy yo creo que más... No creo que hubiera una motivación personal, ¿no? De decir, uy, bueno, pues sí, ahora que ya no eres útil te abandonamos, sino que simplemente pues esas redes no estaban tan bien sustentadas. Claro, a ¿sabes? eso iba, a que creíamos que teníamos un tejido y una infraestructura que realmente no estaba ahí, ¿no? Yo creo que quería hablar de este tema precisamente porque creo que a veces se me ha malinterpretado cuando he dicho que algunas consignas y discursos feministas que alientan a las mujeres a buscar esa reparación sí o sí a través de la vía judicial, ahora cada vez menos, ¿no? Pero sí que hubo un momento en el que era muy de hermana, denuncia, no sé qué, era muy así. Contigo, sí. Claro, no es que yo no agradezca la valentía de las mujeres que dan ese paso y que en muchos casos sientan un precedente muy positivo y muy valioso para otras, o incluso se sienta jurisprudencia que luego es beneficioso para otras. O sea, evidentemente, pero la cuestión es que no necesitamos, o no es que no necesitemos, es que no tenemos derecho a pedir a las víctimas que sean Juanas de Arco, y al final, si nosotras no podemos garantizar que vamos a poder acompañar, y ya no solo psicológicamente, sino también poniendo dinero, sí. Porque se habla poco del gasto que supone también este tipo de procesos, ¿no? Si no hay un colectivo concreto que digas, mira, se comprometen a que van a poder ayudarte a pagar el psicólogo, las costas de, ¿sabes? Las pruebas periciales, todas estas cosas que cuestan muchísimo dinero y que revictimizan mucho también. Pues si no podemos garantizar que va a existir ese acompañamiento, no tenemos derecho, y de hecho yo casi lo desaconsejaría en función del estado en el que vea a esa persona. 100%. O sea, que esto es como una cosa que no se puede decir, no le puedo decir a las víctimas que no denuncien, vale, pero si yo veo a una persona que está destrozada, que no tiene medios económicos, si yo personalmente, si eres amiga mía y tú me lo preguntas, yo te voy a decir, ahora no. O sea, al menos ahora no. Yo no digo que no hagas absolutamente nada, que no busques ningún tipo de reparación. Por ejemplo, si has estado en un colectivo en el que una persona te ha agredido, pues que desde dentro se intenten depurar responsabilidades, que bueno, esto también al final, en fin, no se acaba haciendo mucho, pero sería lo ideal, ¿no? Pero yo no digo que no se tenga que hacer nada y que tengamos que estar con los brazos cruzados, que no avises a otras mujeres. Claro que se pueden hacer cosas, pero por ella. O sea, no, es que no lo digo... Igual para el movimiento feminista viene bien tener como estas víctimas sacrificiales, ¿no? De que ponen ellas el cuerpo, pero joder, o sea, es muy, muy egoísta con ellas. Entonces, a mí eso es lo que me frustra mucho, que a veces dé la sensación de que solo crees en tu testimonio si interpones una denuncia. Sí. ¿Sabes? Sí, bueno, o sea, lo que tú has dicho, que igual no se puede decir o queda feo decir que no denuncies, pero yo lo voy a decir. O sea, si ahora me preguntara cualquier amiga, lo que tú has dicho, conocida o desconocida, da igual, que estuviera en una situación similar a la que yo he tenido, yo entiendo que también hay casos y casos, ¿no? Pero si estuviera en una situación similar a la que yo he vivido, yo le diría que no denunciara, porque si yo viajara ahora atrás en el pasado, es muy probable que yo me diría a mí misma también que no denunciara, porque desgraciadamente he podido comprobar que el sistema judicial no tiene las herramientas, incluso la voluntad tampoco, de proteger realmente a las víctimas. Al menos en el proceso de descubrir si son víctimas o no. Quiero decir, yo puedo entender que luego, bueno, pues se decida que, oye, no, esto no constituye un delito de tal o no sé cuántos, pero como mínimo en el proceso, darle, bueno, pues las herramientas, los recursos, la protección necesaria para que no sientas que lo que has hecho ha sido sentenciar tu vida por completo. Porque por desgracia lo he notado no solo en mí misma, sino en mi entorno y en muchas mujeres que conozco, que denunciar su caso de violencia de género ha sido prácticamente peor que lo que han vivido dentro de la relación. O sea, y parece heavy lo que estoy diciendo, no, pero es que me lo creo, así. me lo creo. Es que es así porque la mayoría de la gente no es consciente de lo extremadamente traumatizante que es el proceso judicial, de lo agotador y desgarrador, de lo sangrante económicamente, de lo muchísimo que destruye tus relaciones personales, estar metido durante 3, 4, 5, 6, 7 años en un proceso como este. La gente no es consciente. Al final, la mayoría de o sea, en estas ocasiones, insisto, cuando se trata de casos similares al mío, ¿no? Quizás también que esa persona tiene aún herramientas para ejercer un poder sobre ti. El hecho de meterte en un proceso judicial con esa persona, lo único que hace es facilitarle
esas herramientas para seguir ejerciendo el poder sobre ti, ¿sabes? Ya. Si yo tuviera una amiga que tuviera la posibilidad de desaparecer, que ha vivido pues es una relación abusiva, una relación de maltrato o lo que sea, pero que yo sé, y ella también sabe, que si no denuncia podrá tener una vida normal y corriente y podrá volver a ser feliz, desaparecer del mapa porque su expareja se ha olvidado de ella, por lo que sea, en estas circunstancias yo le diría que no denunciara. ¿Para qué? Lo que tú dices, para sentar un precedente ¿de qué? ¿Quién me va a ayudar? O sea, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién me va a acompañar en este camino? ¿El precedente a quién va a ayudar? Ya. Hay muchas mujeres que denunciaron antes que yo y no ha servido de nada. A mí no me ha ayudado en absolutamente nada. Yo entiendo que es muy desgarrador decir, no, claro, que nadie denuncia, a tomar por culo, ¿sabes? No... obviamente, las mujeres que denuncian y las mujeres que lo pelean en los juzgados son pues tenemos que arroparlas, claro, tenemos que apoyarlas. Son lo que has dicho, Claro. son las que sientan pues esa jurisprudencia o lo que sea y tal. Pero es injusto pedirle a alguien es eso. injusto exigírselo, exacto. Totalmente. E incluso me parece que en algunas ocasiones es incluso injusto aconsejarlo. Ya. O sea, si tú tienes la voluntad, porque tú te sientes fuerte, porque tú tienes el respaldo económico, porque tú tienes el respaldo familiar, porque tú sabes que vas a poder permitirte una terapia psicológica durante todo el proceso, y me preguntas, oye, ¿denuncio o no? Pues ahí te diré, pues adelante, denuncia. Pero si tú no tienes todo eso, no denuncies porque no estás preparada para lo que se te viene encima. Y es una desgracia, pero no puedes hacerlo sola. Y si no tenemos, pues eso, esas redes de apoyo, esos colchones que nos ayuden a hacerlo acompañadas, ¿qué vamos a hacer? Enfrentarnos al sistema para, en la mayoría de ocasiones, no conseguir absolutamente nada. Si tienes suerte que te dé una orden de alejamiento y al día siguiente te asesinen, porque esto lo estamos viendo en las noticias todos los putos días, tía, de verdad, cómprate un cuchillo y ya está, ¿sabes? O una navaja y un spray pimienta, porque probablemente te va a ayudar más que denunciar ahora mismo en estas circunstancias. Joder. Yo pensando, estoy siendo demasiado dura No. y demasiado crítica, pero No. bueno, también porque sé cuál es tu opinión. Sí, no. O sea, en plan, yo estoy... yo en ese sentido estoy... Quemada, pero sí, ya normal. no hablo solo de mí. O sea, No, estoy hablando de ya mi lo sé, experiencia. ya lo sé. Esta última semana que ha estado saliendo la noticia de la mujer de 43 años, creo que tenía, que su marido la ha asesinado delante de sus 2 hijos. También se está hablando, porque no sé si es que ya la han condenado o qué ha pasado, de algo que ocurrió en 2021, que un hombre también mató a su mujer y a su bebé de 11 meses. Todas las putas semanas recibimos noticias así. Es constante. Obviamente, las cosas que salen bien pues no son noticia. Yo entiendo que hay procesos judiciales, denuncias que sirven, que ayudan a la víctima, etcétera, etcétera. Pero cuando lo que pones en riesgo es tan brutal, pues a veces es que es mejor escoger otras vías, ¿sabes? Y desde luego yo no le puedo decir a ninguna víctima que denunciar vaya a servir de algo. Igual sirve de algo, pero mi experiencia personal y la experiencia de mi entorno es bastante contraria respecto a este tema. Entonces yo no te puedo asegurar que sí, que si denuncias pues te van a ayudar. Igual no. Sí, otra cosa que quería hablar contigo, que igual es como un poco más personal, pero no sé qué opinas de eso, es que recuerdo que cuando yo te conocí, yo esperaba ver a una persona legítima y comprensiblemente enfadada con el mundo, que fuera a sospechar de todo el mundo, ¿no? Mal pensada, como retraída, y me llamó muchísimo la atención ver que eras como un libro abierto, que querías ver lo mejor en todo el mundo, como que tenías una actitud muy caritativa, y recuerdo que en ese momento yo lo entendí como una fortaleza en tu carácter, como una virtud. Pero con los años me he ido dando cuenta, también tú has podido ir poniendo más límites, me he ido dando cuenta de que lo que ocurría, y creo que esto es algo que le debe ocurrir a muchas mujeres que salen muchas personas que salen de situaciones así, es que, claro, no tenías un marco de referencia de lo que era normal. Entonces, cualquier persona que fuera mínimamente amable contigo, y eso también trajo que hubiera buitres a tu alrededor y personas que se aprovecharon y personas que capitalizaron todo esto, Sí. Viniéndote de amigas, y que en ese momento tú no pudieras detectar esas líneas rojas porque como habías aprendido por supervivencia a ignorar líneas rojas sangrantes, ¿cómo ibas a detectar señales de alerta que fueran un poquito más sutiles, ¿no? O sea, Claro.
Y no sé si igual esto, porque me parece que es interesante, porque mucha gente piensa en las mujeres que salen de relaciones de maltrato, siempre piensa en términos de van a estar enfadadas con el mundo, tal, pero a veces lo que sucede precisamente es que te vuelves vulnerable porque confías demasiado, porque ves que el resto de la gente te trata de una manera que en comparación con lo que tú has estado viviendo, es que... Es mucho mejor. Claro, sí. Entonces y además... eres más susceptible, en este caso no fue así, pero es más susceptible de acabar en una relación de maltrato otra vez porque claro, porque vas a normalizar... Sí, eres súper vulnerable. Sí. 100%. A ver, en mi caso, no solo era el hecho de que yo no había aprendido a leer esas líneas rojas, como tú bien dices, sino que además... que supongo que esto es algo que le puede pasar a muchas víctimas, ¿no? Personas que han salido de relaciones abusivas, no necesariamente solo románticas, no. personas que han sido maltratadas por sus progenitores o que salen de una situación de mobbing en el trabajo, ¿no? Cualquier cosa que merme tu autoestima, ¿no? Total. Y tus capacidades de socializar de una forma sana. Supongo que eso es algo que le pasa pues, a toda la gente que se ha visto en situaciones así, pero lo mío tenía un añadido que era que yo en ese momento ya estaba siendo muy atacada públicamente y muy vejada y humillada públicamente. Claro. Y en ese momento ya se estaba convirtiendo de mí, se estaba creando esta figura de la mano negra de YouTube, en la cual a la mínima que una persona relativamente conocida, mediática, da igual, un tuitero o un youtuber, ¿no? Se relacionara conmigo, o da igual, o incluso amigas mías íntimas que no necesariamente tenían que ser perfiles públicos, este señor le dedicaba vídeos a esas personas. Entonces, lo que ocurrió fue que me aisló, como había hecho en la relación, pues también siguió haciéndolo por relación, ¿no? Bueno, a mí me dedico un vídeo. A ti también te dedico vídeos, no, claro, sí, 100%. Y los que te dedicará después de esta entrevista, pues bueno, ¿sabes? O sea, no afectó entonces, no afectará ahora, claro. es distinto. Pero a muchísima gente sí que le afectaba, aunque Sí. quizás no tuviera un impacto realmente monetario o un impacto mediático, en la psique de la gente estas cosas tienen un impacto, ¿sabes? Entonces a mucha gente sí que le afectaba. Y lo que él conseguía es que a poco nadie se quería acercar a mí, al menos no públicamente. Esto tú lo sabes, pero la gente que no está viendo probablemente no lo sabe. Yo he llegado a estar en situaciones sociales con diría incluso amigos, o al menos colegas de profesión, colegas que me apreciaban y que me respetaban y que contaban conmigo para salir de fiesta, para ir a cenar, etcétera, etcétera, y yo he llegado a estar en situaciones en las que me han pedido, cuando hemos ido a hacer una foto grupal, que me saliera de la foto. Después de una tarde entera tomando cervezas, o vamos a cenar, y lo típico, vamos a hacernos una foto todos juntos, de decir, oye, ¿te puedes salir de la foto? Que ya sabes, ¿no? Ya sabes que sí, claro, si sales en la foto, luego nos va a hacer un vídeo a todos. Y yo, como una idiota, porque esto es algo que yo a día de hoy no permitiría ni de coña, vamos. Ya. Yo como una idiota, agachar la cabeza y aún sentirme agradecida, porque yo llegó un momento en el que me sentía agradecida de que la gente me quisiera tener cerca, ¿sabes? Entonces yo era como, no, sí, claro, por supuesto, tranquilos, no os preocupéis. Y aún me iba a mi casa pensando, qué guay, me han invitado. O sea, me han dicho que vaya con ellos, ya es mucho, ¿sabes? Porque muchas otras personas directamente no quieren ni saber de mí porque tienen miedo de las consecuencias de ser mis amigos. Entonces, si yo estaba normalizando esos hechos y esas actitudes, imagínate cuando alguien venía y me decía, no, que sepas que a mí públicamente me da igual que sepan que somos amigos, ¿sabes? Claro. Para mí ya era una puta barbaridad. O sea, yo lo que entendía de ese mensaje, en vez de poder intuir, igual esta persona lo que quiere es explotarme, monetizar, no sé, manipularme, lo que sea, yo lo que decía era, wow, esta persona no tiene miedo de ser mi amigo, ¿sabes? O sea, esta persona no tiene miedo de aparecer en mi Instagram, no tiene miedo de hacer un vídeo en YouTube conmigo, o da igual, o no tiene miedo de ir a un evento y entrar en la puerta conmigo, ¿no? Porque es que es eso, incluso entrar en eventos y que la gente que va conmigo entrar antes para que no se nos viera a entrar juntos. Entonces, yo estaba en una situación extremadamente vulnerable en la cual no solo yo no tenía las capacidades y las herramientas para poder identificar las red flags, sino que además las red flags para mí no eran red flags, todo lo contrario, eran green flags. Era como, oh Dios mío, esta persona no tiene miedo de las consecuencias de ser alguien que se posiciona a mi lado o que se muestra abiertamente a mi lado.
Agradecía, y esto es algo muy triste, pero y además es una cosa que me ha costado muchos años de terapia, pero es que es así. Yo agradecía la más máxima migaja de cariño y de afecto que me diera cualquier persona en ese momento, porque yo venía de estar unos cuantos años sin recibir absolutamente nada de afecto y nada de cariño, en lo cual lo único que recibía eran insultos y vejaciones constantemente, y luego cuando salgo de esa situación abusiva me encuentro con que se mantiene porque esta persona está ejerciendo un control sobre lo que es la idea colectiva, ¿sabes? Entonces yo a la mínima que venía alguien y me decía, oye, mira, que te tiendo mi mano o lo que sea, yo se la cogía, pero sin pensarlo, porque para mí era algo completamente nuevo. Es que no sé si te acordarás, porque han pasado años, pero no sé si te acordarás de que cuando yo conocí a cierta persona, que no sé ni si deberíamos mencionar su nombre porque es lo que busca probablemente, notoriedad y casito, pero cuando yo conocí a través de ti a cierta persona que se estaba dando a conocer gracias a ti, gracias a hacer vídeos contigo, o sea, a mí me saltaron todas las alarmas. Y claro, yo en ese momento pensaba, ostras, ella con lo lista que es, ¿cómo no sea? Y claro, era por eso, o sea, era porque, claro, aunque desde fuera quizás fuera evidente que eran personas que eran alimañas, que estaban intentando darse a conocer y crear su propia marca personal a través de ti, claro, en el momento en el que tú has sufrido lo que dices, un aislamiento hasta el punto de que supuestos amigos te piden que te salgas de la foto, es como, ostras, esta persona quiere salir conmigo en la foto. ¿Sabes? Sí, claro, o sea, es como, vamos, es que estás hasta agradecida a pesar de que seas tú quien le estás dando una carrera a esa persona, ¿ves? Se la estás regalando. Y bueno, pues es lo que pasa con los perros, iba a decir, con los perros de caza de este estilo, que pueden 100%. pasar de un extremo a otro, ¿no? No, totalmente. Bueno, de hecho, sí, probablemente estamos hablando de la misma persona. Sí. Este señor llegó a decir en su momento, cuando ya me había explotado y ya había hecho varios vídeos conmigo, ya se había dado a conocer un poco, etcétera, etcétera, que ya no podía aparecer más conmigo ni posicionarse a mi lado porque eso ya no era rentable. Y lo dijo con toda, vamos... O sea, dijo en voz alta lo que suele ser la letra pequeña. Exacto, o el subtexto, lo que ¿no? la gente suele ocultar, claro. ¿no? Porque desde luego que denota una frialdad y un cinismo brutal. Y también una capacidad de manipulación. Pero no, esta persona lo dijo pues abiertamente porque desgraciadamente en algunos sectores de internet los escrúpulos es algo que ni está ni se espera que esté, ¿sabes? Uh-huh. Está completamente normalizado que la gente tenga pues ese salvajismo y esa crueldad y esa frialdad para según qué cosas. Bueno, y uno de los temas que también teníamos que tocar aquí, no sé hasta dónde puedes decir, si tendrás algunas limitaciones a la hora de hablar del tema, pero puedes contarnos, aunque sea un poco por encima, cuál es la batalla en la que te encuentras inmersa ahora, qué ha sucedido con Marlos y por qué ponéis en marcha esta campaña titulada Marlos con su familia. Sí. Bueno, pues básicamente, como he comentado antes, esta persona ya en su contienda por intentar joderme la vida de la forma que sea posible, no solo me denuncia a mí, no solo denuncia a conocidos míos y obviamente todo lo previo, ¿no? El acoso mediático, las difamaciones, etcétera, etcétera, sino que también denuncia a mi familia. Especialmente porque sabe cuál es el vínculo que tengo yo con ellos, un vínculo que quizás, no sé, desprecia, envidia, llámalo X, y entonces decide trasladar ese acoso judicial a nuevas instancias que antes no había tanteado y valorado, ¿no? Entonces, en este sentido, denuncia a mi familia por la propiedad de un perro que es de mi padre y que él neuróticamente dice que ese perro es suyo. Y vivimos un juicio surrealista, pero absolutamente surrealista, en el que le dan la razón, ni siquiera hay indicios, le dan la razón de una forma completamente incomprensible, practicándose pruebas que son completamente nulas. De película. Sí, exacto. Que no tiene sentido ninguno. Y el juicio es tan descabellado, porque es que no hay otra palabra para definirlo, que termina siendo anulada la sentencia y el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona, ¿vale? A pesar de eso, él ya se había llenado la boca diciendo que nos habían condenado, que no sé cuántos, que íbamos a ir a la cárcel, que no...
Da igual que la audiencia provincial diga, oye, esta sentencia está anulada y el juicio anulado también, y si se repite el juicio tiene que ser con un juez diferente, este juez tiene que ser apartado del caso por imparcialidad, falta de neutralidad y otras muchas cosas. Falta de imparcialidad, sí, precisamente. Sí, exacto. Sí. Exacto, falta de imparcialidad. Sí, que es... Por falta de imparcialidad, falta de sí. neutralidad, incluso se dice textualmente acoso. En la audiencia provincial dice textualmente acoso, O sea, entre comillas. la audiencia provincial dice que el juez te acosó, básicamente. Que había acosado a algunos de los testigos. Lo ponen entre comillas. Algunos de los testigos. Supongo que para que no parezca que están acusando de un delito a este señor. Pero sí, una cosa brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues este tío hace 50.000 vídeos diciendo que sí condenados, que no sé cuántos. El hecho de que se haya sido anulado, pues es algo que ni siquiera menciona. Y se repite una vez más el proceso judicial. No sin antes, esto es una cosa en la que tampoco entré muy a fondo en el vídeo, pero bueno, la audiencia provincial nos instigó, nos animó a utilizar unas herramientas que te da el sistema, que se llama justicia restaurativa, que viene a ser como una especie de mediador. Él se dedicó... Con esta persona... Por supuestísimo, a pesar de Ahí que dejó de nosotros... creer en la justicia restaurativa. Claro, obviamente, pues nosotros fuimos, nosotros, yo y mi Ya. familia fuimos, y además son varias sesiones y fuimos a todas las sesiones. ¿Qué hizo esta persona? Dedicarse a insultar a la moderadora, bueno, mediadora, llamarlo X, en sus vídeos. Y bueno, una vez más menospreciar el sistema judicial. Entonces, bueno, pues finalmente se repite el proceso en lo que, en mi opinión personal, obviamente, es algo muy similar a lo que ocurrió inicialmente. Sí que es verdad que las condenas son diferentes, en este caso las condenas han sido más bajas, algo que él tampoco pues lo comenta. De todas formas, tampoco me parece que sea un motivo de celebración que no se hayan rebajado las condenas, obviamente, ¿no? Y como hicimos en la última ocasión, pues lo hemos vuelto a recurrir a la audiencia provincial y estamos a la espera de ver qué es lo que dice la audiencia provincial. Como comentaba antes, entre otras cosas, porque en el juicio se valoran otras cosas aparte también de la propiedad del animal, una de las cosas que le está reclamando en este sentido es que se le entregue este perro. Y a pesar de que el juicio no tiene una sentencia firme, está recurrido en la audiencia provincial. En el pasado la audiencia provincial nos dio la razón y anuló el juicio que había habido, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que hay como mínimo indicios de que podría ser que la audiencia provincial nos absolviera o anulara o resolviera diferente a lo que ha resuelto este nuevo juez, ellos han pedido una ejecución parcial de la sentencia que supone tener que darle el perro de mi padre a este señor, y el juez ha aceptado la solicitud como irrecurrible. Es decir, nos da la opción de oponernos, pero en cualquier caso la decisión final es suya y no se puede recurrir esa decisión final, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso, como venía diciendo antes, una de las cosas más significativas en esta sentencia, que obviamente ha celebrado muchísimo de nuevo, ahora dice que tengo 2 condenas. Lo de que el juicio anterior fuera anulado es algo que por supuesto omite, y probablemente lo que está diciendo ni siquiera... es probable que sea un constitutivo de delito, ¿no? Pero bueno, da igual. Lo que iba diciendo, en la sentencia que él tantísimo está celebrando, el nuevo juez dice textualmente, además en un par de ocasiones... Iba a hablar de eso justo. Sí, exacto. Para que la gente que nos está viendo y que no esté muy puesta en este tema, Sí. lo tenga claro. Exacto. El juez dice que se puede entender bueno, pues actos concretos de maltrato animal por parte de Daniel José, ¿vale? Sí. Y además lo he dicho, esto es una cosa que repite en un par de ocasiones. También dice que si yo he actuado como protectora porque este señor, bueno, pues presuntamente maltrataba o lo que sea, ¿no? Llámalo X. Entonces, esto es algo que el propio juez recoge en la sentencia, pero según la valoración que hace, eso no entra en conflicto con la propiedad del animal, ¿no? Con el derecho de propiedad del animal, ¿no? Entonces, esto es algo que obviamente pues este señor cuenta, ¿no? Ay, me van a dar al perro, no sé cuántos y tal. Omite por completo todo lo demás. Y yo, entre otras muchas cosas, porque ya él ha estado pues otra vez semanas haciendo una campaña de acoso insostenible contra mí, contra mi familia, hablando de este proceso judicial
además, desde sus sesgos y sus manipulaciones, porque quiero decir, no cuenta la mitad de las cosas, otras tantas cosas se las inventa, como que tengo 2 condenas penales, o sea, no tiene ningún sentido. Yo llevo un momento que dije, tengo que salir a defenderme respecto a este tema, y no solo tengo que salir a defenderme de las cosas que él está diciendo, sino que también necesito ya que a estas alturas, después de 10 años callada, la gente entienda un poco cuál es el talante de esta persona y muchas de las cosas que yo he estado callando durante todo este tiempo, ¿no? Y hice un vídeo cuyo propósito es principalmente denunciar este hecho, denunciarlo públicamente, obviamente, el hecho de que a pesar de que existe una ley de bienestar animal que precisamente intenta evitar según Claro. qué circunstancias que podrían poner a un animal en una situación de vulnerabilidad, pues se está tomando, o parece que se está tomando, una decisión que en este caso pondría efectivamente una situación muy vulnerable a un animal, porque si yo, o sea, si mañana se le entrega el perro a este señor y pasado mañana la audiencia provincial dice que la sentencia se anula y que efectivamente, tal y como nosotros hemos defendido durante todo el proceso y demostrado durante todo el proceso, el perro es de mi padre, ese perro, ¿quién va a devolverlo? Desde luego que este señor no. Este señor que dice que va a incumplir sentencias del Tribunal Supremo, ¿va a devolverlo? Obviamente que no lo va a hacer, ¿sabes? Esta persona ni siquiera vive en España. O sea, puede hacer lo que sea durante ese tiempo con el animal, que además de ser un ser sintiente, también es una prueba del proceso que puede ser manipulada por él. Y luego ya, pues no se puede resarcir, no se puede como recuperar ni arreglar el posible daño generado, ¿sabes? Sí. O sea, para aclararlo, para que todo el mundo le haya quedado claro, este juez, el mismo juez que ha emitido la orden sin que la sentencia sea firme, lo cual ya de por sí, como mínimo, parece irregular, recoge como hecho probado en la sentencia que de las conversaciones peritadas y validadas por él mismo, es decir, que él mismo dice en la sentencia que no pone en duda la veracidad de esas conversaciones, que de esas conversaciones se deduce que Daniel maltrata a animales, pero que prevalece el derecho de propiedad de esta persona sobre lo que él entiende que es su animal, sobre lo que el juez ha entendido que sería pues su propiedad. O sea, ¿cómo si desde 2022 en el Código Civil está la ley de bienestar animal que recoge que los animales son seres sintientes? Entonces, ¿de qué sirve tener leyes si te las puedes pasar por el forro cuando te da la gana? O sea, esa es la parte que desconcierta por completo. Sí. En este caso, sí que es verdad que existe esta figura, que es la ejecución parcial provisional de la sentencia, claro, que se suele utilizar sobre todo cuando estamos hablando de bienes materiales, yo que sé, un coche o dinero, claro, porque se puede devolver o se puede no, claro, obviamente, pues claro, mira, pero yo te doy el coche, pero si dentro de 3 semanas la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo, lo que sea, dice que el coche es mío, bueno, pues me lo puedes devolver, y si tú no me lo devuelves, se pueden ejecutar una serie de palancas que hagan que yo recupere, por ejemplo, el importe económico de ese coche, ¿sabes? Entonces, no es que sea una figura inventada o una figura irregular per se, porque existe esa figura. Pero cuando se habla de seres sintientes como son los animales, se tiene que tener especial cuidado. Es relevante tener en cuenta que en el proceso anterior, porque Daniel José tiene todo el derecho del mundo a pedir esa ejecución de la sentencia, otra cosa es lo que decidan los jueces, ¿no? Y en el proceso anterior, antes de que la Audiencia Provincial anullara tanto la sentencia como el juicio, él hizo exactamente lo mismo, pidió la ejecución provisional de la sentencia. Pero la jueza valoró que no se ejecutaba provisionalmente porque el daño generado en el animal y también el impacto y el daño generado en la familia era irreparable, claro, por completo. Y en esa respuesta, precisamente, se hacía uso de la Ley de Bienestar Animal, ¿sabes? En la cual se hablaba de que se tenía que tener en cuenta que el animal es un ser sintiente, que se tiene que poner los derechos del animal por encima, pues, de la propiedad supuesta o de lo que sea, porque puede tener un impacto negativo en su salud mental, en su salud física y en la salud también de la familia en este caso, ¿sabes? Entonces, en el pasado, la jueza rechazó esta ejecución provisional. En este caso, ahora mismo, no sé cuándo se va a emitir este programa, ahora mismo nosotros tenemos derecho a oponernos y en principio el juez puede valorar esa posición y terminar decidiendo no seguir adelante con la ejecución de la sentencia. Lo que ocurre
es que lo que ha sido diferente a lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Y lo que más nos ha sorprendido es que sea una ejecución irrecurrible. Es decir, si este juez decide seguir adelante y que se dé el perro al señor Daniel José Santomé, entonces nosotros no podemos recurrir a esa decisión. Lo cual, bueno, pues puede generar una indefensión no solo a nuestra familia, sino también al animal. Eso es lo que es un poco incomprensible, que no significa que no se pueda hacer, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta la situación circunstancial de cada hecho, ¿sabéis? Aquí estamos hablando de un animal, de un ser vivo que además lleva un montón de años conviviendo con mi familia. Entonces, no, eso es lo que no podemos llegar a comprender y lo que consideramos que no está teniendo en cuenta las necesidades del animal, ya no las que tú puedas valorar a nivel ético, sino las que valora la propia ley de bienestar animal, ¿sabes? Bueno, pues estamos llegando al final de este episodio, de esta entrevista, y para terminar tenemos una sección que hemos titulado Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que dejen una pregunta para el siguiente. En este caso, quien te ha dejado una pregunta es Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Bueno, Miare, me piden que te haga una pregunta como futura entrevistada en este programa, que ya te anuncio que es una reflexión formidable de reivindicación del matiz y del pensamiento. Y me enorgullece mucho que te pueda hacer una pregunta que a mí me interesa ante esta batalla tan formidable que has llevado a cabo y que has ganado, ¿no? Es lo que llamábamos pequeñas victorias para construir una sociedad mejor, ¿no? Mi pregunta es, después de esta batalla, esta sacudida, ¿qué reflexión te lleva a pensar sobre la condición humana y, en segundo lugar, sobre las estructuras en las que están establecidas el sistema judicial español? Uh-huh. Pues a pesar de que pueda parecer sorprendente, y gracias a Dios, todavía no he perdido la fe en la humanidad, o la fe en que la condición humana es esencialmente buena por naturaleza. Sin embargo, sí que he llegado a la conclusión de que es muy fácil de corromper. Esto no es algo que haya pensado en los últimos meses, esto es algo que yo he ido empezando a sentir a lo largo de los últimos años, más bien, ¿no? Y creo que, desgraciadamente, respondiendo a la parte respecto al Poder Judicial o al sistema judicial, creo que para cuando alguien llega a ese poder, ya ha recibido demasiados estímulos y demasiados inputs para haber podido ser corrompido de una forma bastante efectiva. Entonces, no he perdido la fe ni la esperanza en un sistema efectivo, pero sí que considero que hay que vigilar mejor y poner más esfuerzos, más herramientas, más recursos en controlar que los sesgos más humanos del Poder Judicial no entren en conflicto con las necesidades de esa tutela efectiva de las víctimas. ¿Y qué pregunta le dejarías a Mónica García, ministra de Sanidad? Pues le preguntaría que, más que cuáles son las medidas o las propuestas que pueden aportar para mejorar sobre todo el sistema de salud en lo que se refiere a la salud mental de la gente, público obviamente, le preguntaría si cree que, pero sinceramente, si cree que se pueden llegar a hacer efectivas esas medidas. Porque una cosa es el ideal que todos perseguimos y otra cosa es qué hacemos para que ese ideal se pueda cumplir. Hablaremos también de la correlación de fuerzas con la industria farmacéutica, así que creo que esta pregunta va bastante a colación, la verdad, viene bastante a colación. Bueno, Miare, María, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Sé que te has comido un ave y ahora te vas a tener que comer otro. Siento que esto no... Me hubiera gustado que pudiéramos explayarnos más y hablar de más temas y con más profundidad. Creo que lo hemos podido hacer bastante bien, ha estado siendo bien. Que teníamos ahí el tiempo ajustadito, y a ver si
para la 4ª temporada vuelves, pero... Contando algo mejor, más algo, alegre, claro, más feliz. En otro tono, quizás, no tenemos que estar quizás tan serias o hablar de cuestiones que pesan tanto, ¿no? Pero bueno, en este caso era necesario, así que muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir y por haber venido a contar también tu historia y a, bueno, alzar la voz un poquito. Así que, bueno, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Y así llegamos al final de un episodio que ha sido tan duro como necesario. Hemos hablado de justicia, de impunidad y de las sentencias que llegan tarde y a menudo sin garantías de cumplimiento. Hemos analizado, por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena a Daniel Santomé por injurias contra su exsuegro, una sentencia pionera que por primera vez reconoce el impacto y la especificidad del ciberacoso, pero también hemos visto cómo, a pesar de esta victoria legal, las lagunas del sistema siguen permitiendo que el agresor se burle de la sentencia, declarando públicamente que no piensa cumplirla sin sufrir por ello mayores represalias. También hemos hablado de cómo el odio se convierte en negocio y de cómo, por mucho que algunas personas quieran reducirlo a un salseo entre personajes públicos, la campaña de acoso y difamación que ha sufrido María durante prácticamente una década no es más que una extensión de la misma violencia que quiso denunciar, acerca de la cual quiso alzar la voz, y un castigo ejemplarizante por haberlo hecho. El objetivo es claro: amedrentarte, aislarte y convertirte en un aviso para navegantes. Hemos hablado de los contratos de confidencialidad que este hombre hacía firmar a sus parejas, obligándolas a guardar silencio bajo amenaza de sufrir sanciones económicas. Y tanto María como yo hemos defendido ya en muchas ocasiones que no basta con, e incluso puede ser egoísta e irresponsable, alentar a las mujeres a denunciar sin antes asegurarnos de que van a tener un sostén real durante todo ese proceso. Una red afectiva que acompañe, pero también un apoyo material, económico, porque la triste realidad es que muchas se empobrecen buscando reparación por la vía judicial. Por supuesto, hemos hablado del caso de Marlos, de una batalla legal extenuante que vuelve a poner en evidencia las contradicciones y lagunas del sistema judicial. El mismo juez que reconoce que Daniel Santomé ha maltratado a animales dicta que se le debe entregar un animal, haciendo que prevalezca lo que entiende que es su derecho de propiedad, entrando esta decisión en conflicto con la nueva ley en vigor de bienestar animal. Hoy nos quedamos con un sabor de boca muy agridulce, con muchas inquietudes y muy pocas certezas. Pero hay algo que sí sabemos, que muy a menudo el relato puede ser más persuasivo que el dato, y que aunque tengamos que ser precavidas y sopesar bien cuándo y cómo hablar, el hecho de guardar silencio no nos salvará. Y ya para terminar, este es el momento de recordaros una vez más que No Obstante es un podcast autónomo y autofinanciado, que hemos estado cubriendo los gastos del proyecto, de los materiales, del local, gracias a los anuncios de YouTube y ahora también de Spotify, pero que por ahora sigue siendo un proyecto que tenemos que sacar adelante sin financiación externa y sin percibir ninguno de nosotros ningún tipo de remuneración económica. Así que si queréis ayudarnos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a esto, además de dar like y compartir este vídeo, también podéis colaborar a partir de solo €1 al mes en apoya.furor.tv y obtener beneficios como acceso anticipado a todos estos episodios, acceso a los episodios completos sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados. Feliz y combativo 8 de marzo y hasta la próxima.